No tengo idea. Yo estimo que Sí, por sí. lo general la grabamos, pero Sí, a depende veces después se porque suben, sí. Lo único del contenido de las clases que no tiene que tener difusión por ahí son las imágenes, pero es para ustedes, graben, no hay problema. ok, usted igual debe iniciar la grabación, nosotros no podemos. Ah, ¿y eso cómo es? Ahí ya Si, me perdí, creo que en los si no, 3 puntitos. si no, igual esta clase está en el miel. Ahí está, ¿Está? ya inicié la grabación. No sé si lo Bueno, puso un Sí, ya se compañero. empezó, está grabando. bueno, mejor así entonces porque recién empezamos entonces. ¿Cuál es la definición? Acerca de las fracturas expuestas hablábamos que son soluciones de continuidad ósea, ¿sí?, que están en contacto con el medio externo o interno, sean visibles o no los extremos fracturarios. Y ahora vamos a ver por qué lo definimos así. Sepan ustedes que las fracturas expuestas, junto con las luxaciones de todo tipo, constituyen una urgencia dentro de la traumatología. Y hablábamos de la continuidad ósea en contacto con el medio externo, siendo visible el fragmento, porque en un tipo de fractura como esta, en un tercio medio de la pierna, a nadie le queda duda que estamos en presencia de una fractura expuesta. Pero a veces esa continuidad ósea, esa solución de continuidad ósea se aboca al medio interno y no son visibles los fragmentos, como en el caso de fracturas del sacro, que se abocan a la ampolla rectal, o fracturas de pelvis que pueden perforar la vejiga, ¿sí? Y entonces en este caso los extremos fracturarios no son visibles y tal vez a veces son solo presentes al tacto rectal o tacto vaginal en fracturas de la pelvis de alta energía, ¿sí? No por eso dejan de ser una fractura expuesta, ¿está? Entonces, como habíamos visto, continuidad ósea en contacto con el medio externo o interno, sean visibles o no los extremos fracturarios. Esto sería la definición entonces de fracturas expuestas. ¿Cuáles son los mecanismos de producción que puede tener una fractura expuesta? Hasta hace poco los mecanismos de producción eran dos, y son los mecanismos indirectos y los mecanismos directos. Los mecanismos indirectos en una fractura expuesta es donde en el eje del miembro, muchas veces por torsión, sin una contusión local, ¿sí?, es donde el extremo óseo perfora la piel de adentro a afuera, por lo general dando lugar a una herida muy pequeña con poca fricción de tejidos y poca suciedad. Esta es la famosa fractura del esquiador, ¿sí?, que una vez que se fractura uno lo descubre retirando las vestimentas y ve una pequeña perforación en piel, toma una radiografía, a esa altura hay uno de los extremos óseos de tibia o fémur. Entonces esto es una fractura expuesta que fue por un mecanismo indirecto, o sea, por una torsión del eje, y por lo general da lugar a una herida muy chiquita, con muy poca suciedad, donde el extremo óseo perforó la piel de adentro afuera. Para que la fractura expuesta sea producida por un mecanismo directo de producción, acá necesitamos que haya una contusión, ¿sí?, o sea, un golpe del agente traumatizante sobre un miembro fijo o contra un plano, con aplastamiento de partes blandas, tejidos avascularizados, por lo general son heridas sucias con cuerpos extraños. Este tipo de fractura expuesta es aquella del paciente que fue atropellado, ¿sí?, o del motociclista que choca contra un vehículo, auto versus moto, pero acá necesitas un agente traumatizante contra un plano que haya golpeado ese miembro, ¿sí? Entonces, mecanismos indirectos de producción y mecanismos directos. Hoy por hoy se agrega un tercer mecanismo de producción de una fractura expuesta, que es aquel producido por heridas de arma de fuego, ¿sí? Acá a la fractura, por lo general, se le agrega una gran convolución ósea, ¿sí?, o también la inclusión de proyectiles. Al ser un traumatismo de alta velocidad, esto genera una fuerza con un gran hueco transitorio, ¿sí?, que es la penetración del proyectil, que desgarra tejidos y aparte de todos esos fragmentos óseos, que en realidad pasan a ser proyectiles secundarios, ¿sí? Muchas veces no hace falta que el proyectil haya lesionado una arteria, una vena o un nervio, sino que muchas veces la fragmentación del hueso provoca este tipo de lesiones. O sea, esto va a ser indirectamente un efecto cavitario dentro de donde ha pasado el proyectil, ¿sí? Entonces, hablamos de mecanismos indirectos por torsión, ¿sí?, heridas pequeñas y por lo general con poca suciedad; directos por una contusión con un agente traumatizante, ya con aplastamiento de partes blandas, y por lo general son heridas sucias con cuerpo extraño, ¿sí?, ya sea del pavimento, pintura del guardabarro del auto que la chocó, etc. Y por heridas de arma de fuego.
¿Cómo es la clasificación? Cuando nos presentamos frente a una fractura expuesta, lo más difícil es tratar de categorizar la gravedad de las lesiones teniendo en cuenta el grado de contaminación profunda que pueden tener, ¿sí? Porque esto no puede ser cuantificado por las dimensiones de la herida. Esa herida pequeña, dijimos, que está provocada por una fuerza de torsión sobre el eje del miembro, por un mecanismo indirecto, no es lo mismo que haya ocurrido en el esquiador, que tiene todavía las ropas preservando esa herida y demás, que si ocurrió en un paciente que estaba saltando un arroyito en Córdoba y cae adentro del arroyito, por más herida indirecta, herida pequeña por un mecanismo de torsión indirecta, el grado de contaminación profunda que tiene es muy grande. Entonces, es muy difícil categorizar la gravedad de las lesiones por las dimensiones de una herida. Pero obviamente, como debemos tener que comunicarnos con el centro al cual trasladamos el paciente o donde estamos recibiendo el paciente, debemos tener un idioma universal que nos haga pensar qué es lo que vamos a recibir en la guardia cuando nos avisan que vamos a recibir una fractura expuesta. Entonces, nos encontramos en la necesidad de clasificar a las fracturas expuestas. Y lo hacemos con una clasificación que se llama la clasificación de Gustilo. Clasificación de Gustilo clasifica las fracturas expuestas en 3 grados. Grado 1, 2 y 3, y a su vez el grado 3 está subclasificado en 3 subíndices, A, B y C. Las fracturas expuestas Gustilo grado 1 son aquellas que tienen una herida menor a 1 centímetro de largo y por lo general son limpias. Estas serían las fracturas que habíamos hablado que se provocan por un mecanismo indirecto de producción, ¿sí? Las Gustilo grado 2, ya la herida es mayor a 1 centímetro, si bien todavía no hay un daño extendido a partes blandas circundantes a la herida, ni colgajos o avulsiones, pero ya es una herida más grande. La Gustilo grado 3A, todavía la fractura tiene suficientes partes blandas que cubren al extremo óseo, enmascaran en cierta manera la extensión del daño que puede haber en los tejidos internos, hay laceraciones o colgajos. Por lo general ya esto es provocado por un traumatismo de alta energía, no hay relación con el tamaño de la herida y existe una cierta delimitación por la equimosis alrededor de la herida. En una Gustilo grado 3B, el daño tisular ya es más extenso, seguramente hay pérdida o desgarro del periósteo que cubre el hueso y el hueso ya está expuesto al exterior, ¿sí? Casi siempre se presume que haya una contaminación masiva, dado que ese hueso rozó por todo el pavimento o fue el que tocó toda la parte externa de un vehículo que lo haya chocado. Entonces, por lo general hay una contaminación masiva y por lo general también hay una mala delimitación de la herida. Al Gustilo grado 3B con hueso expuesto, si le agregamos una lesión arterial que va a requerir de reparación, ya estaríamos clasificándola como un Gustilo grado 3C. O sea, un Gustilo grado 3B que en la inspección, ¿sí?, carece de expulsos periféricos, el miembro inferior sería el tibial posterior o el pedio, o el miembro superior el radial o cubital. Esto nos haría pensar que hay una lesión arterial que va a requerir reparación, entonces ya la definimos o la transmitimos, si tuviéramos que trasladar al paciente, como un Gustilo grado 3C, ¿sí? Entonces, 3 grados, el tercero con 3 subíndices, y esa es la forma que comunicamos o entre nosotros hablamos de una fractura expuesta. ¿Cuál es el tratamiento de una fractura expuesta? Obviamente en el tratamiento de la fractura expuesta debemos tener en cuenta distintos parámetros. El primero que yo les pongo ahí es la conservación de la vida, porque seguramente una fractura expuesta provocada por un traumatismo de alta energía no va a ser lo único con lo que se nos presenta el paciente, ¿sí? Entonces, esto es multidisciplinario. En la guardia del hospital, más allá de que nos encarguemos de la fractura expuesta desde el punto de vista traumatológico, seguramente en conjunción con la gente de cirugía general o la gente de emergento, vamos a estar en presencia de un paciente que probablemente tenga un traumatismo encefalocraniano con pérdida de conocimiento, que pueda o no tener algún hemoneumotórax, ¿sí? O sea, un combo. Entonces, en principio, no está mal pensar que primero debemos estabilizar al paciente porque necesitamos paciente para poder atender. Así que lo primero a tener en cuenta en el tratamiento de cualquier fractura expuesta es si corre riesgo la vida del paciente. Lo segundo es la conservación de esa extremidad donde se está presentando la fractura expuesta, sea miembro superior o miembro inferior.
O sea, el grado de lesión que tiene me va a permitir que el tejido siga siendo viable de acuerdo a lo que yo pueda hacer sobre ese miembro, o estoy en presencia de una amputación traumática más que de una fractura expuesta. Si la vida del paciente no corre peligro y la conservación de la extremidad tampoco corre peligro, bueno, entonces hacia lo que va a estar dirigido el tratamiento de la fractura expuesta va a ser a la prevención de las infecciones, ¿sí? Infecciones que a la larga pueden hacer que fracase todo mi tratamiento. Entonces, hacia eso va a estar dirigido el tratamiento en principio. Y después, si la fractura expuesta muchas veces, más que tomar la mitad de la diáfisis de un hueso largo, toma algún tipo de articulación de los miembros inferiores o superiores, uno debe pensar desde el principio que si la fractura expuesta fue en una articulación, tratar de restituir la anatomía de esa articulación desde el principio va a ser lo que a futuro haga que haya una preservación de la función de esa articulación, ¿sí? Entonces, cuando la fractura expuesta toma parte de una articulación, hay que ponerle mucho empeño a que las superficies articulares sean restituidas anatómicamente para que a futuro podamos preservar la función de esa articulación. Entonces, vamos a orientar nuestro tratamiento, como dijimos, en principio, por lo que vimos, a la estabilización cardiocirculatoria y respiratoria del paciente, que por lo general tenemos frente a un traumatismo de alta energía y que excede a todo lo que es nada más que la traumatología. Después vamos a encarar una antibiótico-terapia, ¿sí? Y vamos a tener que realizar lo que se llama limpieza mecánica, que ahora vamos a ver que apunta a todo lo que es la suciedad exógena que tiene esa herida, ¿sí? Restos de pintura, pasto, pavimento, todo lo que con ella venga. Va a haber una limpieza quirúrgica de esa fractura expuesta, que hacia lo que apunta es hacia la suciedad endógena, ¿sí? O sea, todos aquellos tejidos necróticos o desvitalizados que se puedan haber provocado por esta fractura expuesta. Una vez que realizamos esos procedimientos, vamos a hablar de la estabilización, cómo se estabiliza esta fractura expuesta en la urgencia y en forma definitiva. Y a resultas de todo esto, si llegamos a buen puerto con todo el tratamiento que hemos hecho hasta ahora, seguramente podemos muchas veces tener un déficit en lo que es a las partes blandas que cubren esa fractura expuesta, ya sea por necrosis o porque las hemos resecado por distintas infecciones. Entonces debemos tener una planificación para reconstruir partes blandas cuando el déficit es más que de partes blandas. Y en otra oportunidad también debemos tener alguna planificación realizada para lo que es la reconstrucción ósea, cuando las partes blandas son suficientes para cubrir esa fractura expuesta, ya tenemos heridas cicatrizadas, pero tenemos una pérdida del stock óseo en alguno de los miembros, ya sea me faltan 5 centímetros de tibia que se perdieron, o fémur, o algún húmero, ¿sí? Entonces debemos tener alguna planificación para lo que es la reconstrucción ósea. Entonces así vamos a encarar el tratamiento, vamos a dejar de lado el punto 1, que es la estabilización cardiocirculatoria y respiratoria, porque es obvio que no es nada más que traumatológico y, como les dije, multidisciplinario, y vamos a comenzar nuestro tratamiento a partir de la antibiótico-terapia. La antibiótico-terapia en forma empírica lo que se hace es para las fracturas expuestas, Gustilo grado 1, 2 y 3A, lo que se aconseja es la aplicación de una cefalosporina de primera generación, en este caso puede ser la cefalotina, intravenosa en la preinducción anestésica, antes de que comencemos a atender al paciente, y continuamos con 1 gramo, ¿sí?, de esta cefalosporina de primera generación cada 6 horas durante las primeras 24 horas. Cuando las fracturas expuestas son del grado 3B y 3C, ¿sí?, aquellas con hueso expuesto o aquellas que van a requerir una reparación arterial, ¿se acuerdan? A la cefalosporina que estamos aplicando se le agrega un aminoglucósido como la gentamicina, ¿sí? Por lo general diluida en la preinducción anestésica, y después se continúa también con 1 gramo cada 6 horas intravenoso de la cefalosporina, y la gentamicina, que como ustedes saben es 3 miligramos kilogramo peso. Por lo general nosotros, en vez de darla cada 8 horas, la damos diluida una sola vez por día durante los primeros 3 días. Entonces, 1, 2 y 3A, únicamente la cefalosporina de primera generación, cada 6 horas durante 24 horas, y el esquema con una cefalosporina y un aminoglucósido para las 3B y 3C durante los primeros 3 días. ¿Va a ser el único antibiótico que recibe como tratamiento el paciente? No, ahora van a ver que
en las distintas acciones que vamos a tener a través de las limpiezas. En parte de ellas lo que vamos a hacer es una toma de muestra para cultivo, que una vez que en 24 o 48 horas el cultivo nos hable acerca del antibiograma adecuado para este tipo de fractura o para la contaminación que esta fractura tiene, va a hacer que podamos rotar los antibióticos a algo más específico. Pero en forma empírica, así es como comenzamos el tratamiento de una fractura expuesta. Entonces, hablamos de la antibioticoterapia. Y antes de proseguir, o sea, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en el lugar? Ustedes recuerden que más allá de que no, por ahí tal vez no se orienten a hacer hacia la parte traumatológica, tal vez sean dermatólogos, oftalmólogos, otorrinolaringólogos, cualquier especialidad que decidan ser, recuerden que cuando estén en un consultorio atendiendo, si en la esquina del mismo hay un choque entre una moto y un auto, seguramente al primero que van a buscar es a ustedes porque ante todo son médicos. Entonces es muy difícil tratar de explicar en ese momento, ¿sabes lo que pasa? Que yo hago dermato, ¿no? En realidad son médicos. Entonces, tengan en cuenta antes de que continuemos qué es lo que debemos hacer hasta que traslademos a ese paciente a un centro donde va a recibir la atención definitiva. En principio, y es de buena práctica, que si tenemos, apliquemos una cefalosporina, ¿sí? Una cefalexina, lo que tengamos. O sea, comenzar la antibiótico-terapia en el lugar habla de que agrandamos el tiempo de pasar lo que es una herida contaminada o una herida infectada. Las primeras 6 horas dentro del accidente hablamos de una herida que está contaminada. Luego de las 6 horas hasta las 12 ya hablamos de una herida infectada, ¿sí? Entonces, si no tenemos ningún antibiótico para brindarle al paciente, ese paciente tiene 6 horas para llegar al hospital y que se inicie un tratamiento de limpieza de esa fractura expuesta. Si por el contrario, y con buen criterio, hemos aplicado una cefalosporina en el lugar de donde vamos a trasladar el paciente, ese plazo de la herida contaminada e infectada pasa a 12 horas. Entonces tenemos más tiempo para el traslado y a su vez, una vez que llegue el paciente, más tiempo para poder empezar a atenderlo. Entonces, en buena práctica, aplicar una antibiótico-terapia precoz. ¿Qué es lo que pedimos en el lugar donde pasó el accidente? A lo sumo, alinear el miembro afectado. ¿Sí? Si tenemos una fractura en una diáfisis de tibia y peroné tercio medio de la pierna que está acodada a 90 grados, ¿sí? Esto está trayendo, obviamente, más allá del dolor, trastornos en el aspecto circulatorio. Entonces, nadie pide que se reduzca la fractura a su lugar. Nunca traten de volver a reponer el extremo óseo que se ve al exterior hacia adentro. No es lo que se pide, sino a lo sumo lo único que se pide es que alineemos el miembro, ¿sí? Y que obviamente podamos de esta manera tratar de inmovilizarlo en alguna de sus formas, pero alineado, ¿sí? No en una posición antianatómica. ¿Qué debemos hacer con la herida y la exposición ósea? Irrigar la herida con sustancias antisépticas, Pervinox o lo que tengan, ¿sí? Y una vez que cubrieron o rociaron la herida con alguna sustancia antiséptica, cubrir estos extremos óseos que están al exterior únicamente con apósitos estériles y realizar un vendaje. Como es obvio, habíamos dicho, más allá de alinearlo, inmovilizarlo de alguna manera, maderita, cartoncito, si tienen posibilidades y obviamente saben hacerlo, una valva de yeso, pero es lo único que se pide que se pueda hacer en el lugar. Una vez que se pidió la derivación del paciente, este paciente va a llegar al hospital. Como ustedes por teléfono dijeron qué tipo de fractura expuesta es la que están derivando a través de la clasificación de Bustillo, el hospital ya sabe si tiene que tener un vascular cerca, porque estamos hablando de una 3C, o si estamos esperando una 3B o una Bustillo grado 1. Eso porque ustedes nos supieron decir por teléfono de qué se trata de la fractura. Una vez que el paciente llega al hospital, entonces, lo que yo les decía, vamos a realizar 2 eventos, uno es la limpieza mecánica y otro es la limpieza quirúrgica. Esto ya se realiza con el paciente en quirófano. Una vez que está en quirófano y anestesiado, tal vez no en la camilla de cirugía definitiva, sino en un ambiente previo a la camilla de cirugía definitiva, la limpieza mecánica busca atacar todo lo que es la suciedad exógena, ¿sí? O sea, la remoción de todo cuerpo extraño o suciedad que pudiese traer esa fractura. ¿Y cómo se realiza? Idealmente, por lo que habíamos hablado antes, dentro de las primeras 6 horas del accidente, para tratar de que esa herida que por ahora está contaminada no pase a ser infectada. Y si ustedes en el lugar donde lo atendieron, de donde lo derivaron, le dieron una cefalosporina, como les decía antes, este plazo se puede haber agrandado a 12 horas para poder atenderlo. Pero bueno, idealmente dentro de las primeras 6 horas del accidente,
quitamos esos vendajes estériles que ustedes supieron colocar sobre los extremos óseos que están a la vista. Si vemos vasos sangrantes, lo ideal es no clampearlos alegremente, porque todavía no sabemos si estamos en presencia de algún tipo de reparación arterial o venosa que debemos realizar. Y lo que se hace, hacia lo que apunta la limpieza mecánica, es hacer un lavado con sustancias antisépticas, ¿sí? Pervinó jabonoso, cepillo y abundante solución fisiológica. Cuando digo abundante, hablo de 7 a 8 a 9 litros de solución fisiológica. ¿Qué es lo que se hace? Se cepilla la herida con pervinó jabonoso, se irriga a chorros, ¿sí? En la solución fisiológica, y lo que busca esto es el arrastre mecánico de todos aquellos cuerpos extraños, como habíamos dicho, restos de pasto, tierra, pedazos de pintura, vidrio, pavimento, ¿sí? Esto es lo que se llama la limpieza mecánica. Tenemos una herida que están viendo cómo se está irrigando con solución fisiológica, ¿sí? Más allá del cepillado, que se hizo con Pervinox jabonoso. Una vez que se hace, muchas veces de acuerdo a la gravedad de la herida, puede volver a realizarse, más allá de que hayamos tirado Pervinox jabonoso, cepillado y irrigado con abundante solución fisiológica para hacer el arrastre o barrido de todos los restos que pudiese existir. Este procedimiento muchas veces se repite hasta 2 veces. Entonces ahora volvemos a tomar el cepillo, volvemos a irrigarlo con solución de pervino jabonoso y volvemos a irrigarlo con solución fisiológica. Una vez que se realizó esta limpieza mecánica... Profe, sí. No sé si soy yo, pero no lo escucho bien, es como que está lejos. Ah, bueno, ahora... Ahí un poquito mejor. Ah, bueno. Okay. ¿Hubo algo que tenga que repetir? No, pero bueno. Lo escuchaba como lejos, por eso. Sí, ok. Tal vez el micrófono. Entonces, una vez que se hizo esta limpieza mecánica, ¿sí? Que apunta hacia la suciedad exógena, como dijimos, el paciente se va a pasar a la camilla de cirugía, ¿sí? Que es donde vamos a realizar lo que se llama la limpieza quirúrgica, ¿sí? ¿Y hacia qué apunta la limpieza quirúrgica? Hacia todo lo que es la suciedad endógena. Suciedad endógena, pobre tipo, está sucio adentro. No. ¿Qué es lo que apunta a esto? Una vez que se pasa el paciente a la camilla de cirugía definitiva, ya casi se colocan los campos estériles, se cambia el equipo quirúrgico con toda ropa estéril, ¿sí? Y como cualquier cirugía, lo primero que se va a hacer son lo que se llaman incisiones de ampliación. Muchas veces, si ustedes tienen un extremo óseo que perforó la piel y una herida de aproximadamente 6-7 centímetros con ese extremo óseo, nadie pretende que ustedes puedan tener idea, ¿sí? De cuál es el grado de contaminación profunda que puede haber o el grado de destrucción muscular o tisular que puede haber por debajo de la herida, y eso es obvio. Entonces, para eso necesitamos hacer lo que se llaman incisiones de ampliación. Como ya hicimos una limpieza mecánica y removimos la mayor cantidad de, por arrastre mecánico, la mayor cantidad de cuerpos extraños y demás, tal vez este sería el momento, después de las incisiones de ampliación, de hacer una toma de muestra para cultivo de los tejidos profundos, en la que a futuro nos va a determinar a través de un antibiograma cuál sería el antibiótico a utilizar más exactamente que el que comenzamos en forma empírica como vimos antes. ¿Sí? Entonces, colocación de campos estériles, incisiones de ampliación, toma de muestra para cultivo. Por ejemplo, profe, una pregunta. Sí. ¿Qué son las incisiones de ampliación? No me quedó claro. Ahora te lo estoy mostrando en esta fotografía. Por ejemplo, si vos tenés esta herida con este extremo óseo hacia afuera, más allá de que ya lo cepillaste, lo lavaste, removiste pintura, removiste pavimento, piedritas, pasto, realmente ahora, si yo te pregunto qué grupos musculares son los que están cortados, qué grado de contaminación profunda puede haber, o algo puede haber penetrado por esta herida más allá del lavado que yo hice hacia adentro, vos no tenés idea. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ahora que estás en el tiempo de limpieza quirúrgica, ya con todo estéril y demás, vos haces incisiones de ampliación. En este tipo de herida, como les estoy mostrando, obviamente como el eje del miembro es así, uno toma el extremo superior de la herida y lo prolonga, o sea, donde está en amarillo es lo que yo voy a abrir con el bisturí, ¿sí? Y el extremo inferior uno también lo prolonga hacia abajo, ¿sí? Estas líneas que marqué son lo que yo haría con el bisturí en esta herida.
Entonces, una vez que yo abro a través de estas incisiones de ampliación, voy a poder abrir y ver la magnitud de lo que hay adentro, ¿se entiende? Entonces, si la herida que hubiésemos tenido este extremo óseo fuera transversal, nadie les pide que si la herida es transversal, abarquen hacia un lado o hacia el otro, siguiendo los bordes, porque no van a ser una herida circunferencial. Si la herida hubiera sido transversal, de uno de los dos extremos voy hacia arriba y de otro de los dos extremos voy hacia abajo y hago una incisión en bayoneta, ¿sí? Siempre en el eje del miembro, ¿se entiende? Entonces, en esta imagen yo tomé el borde superior y lo amplié hacia superior y tomé el borde inferior y lo amplié hacia inferior, ¿sí? Es ahí cuando yo veo qué es lo que estuvo pasando ahí adentro, qué pasó, qué grupos musculares están cortados, qué cantidad de músculo afectado hay, y es donde voy a tomar un cultivo, ¿sí?, de las partes profundas de esta herida. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bárbaro, entonces, puse campos estériles, hice incisiones de ampliación, una vez que vi abajo, tomé muestra de cultivo. Ahora, una vez que estoy adentro y veo abajo qué pasó, voy a seguir con lo que es el debridamiento de la herida, ¿sí? ¿Y qué es lo que es el debridamiento de la herida? En el debridamiento de una herida lo que yo debo hacer es la resección de todos los tejidos necróticos y desvitalizados que vea. Si empezamos por planos, ¿sí?, si comienzo de la superficie a la profundidad, lo primero que voy a hacer en esa herida van a ser resecar los tejidos necróticos y desvitalizados de la piel. O sea que estos bordes de la herida original, ¿sí?, que pueden llevar 6, 7 horas, que son la parte de la herida contaminada, como les dije antes, esos bordes, ¿sí?, de 2 a 3 milímetros de todo el borde de la herida original, yo los voy a resecar. No estoy hablando de las incisiones de ampliación porque acabo de abrirla yo, no tiene ningún sentido que reseque esos bordes de la herida de piel. Pero sí que reseque los bordes de la herida original. Entonces, en el debridamiento de la herida reseco todos los bordes necróticos y desvitalizados de la piel. Una vez que avanzo hacia la profundidad, voy a estar en presencia del tejido celular subcutáneo, que cuando tiene un color pardo oscuro, ¿sí?, me está hablando más de un tejido celular que ha sufrido o que potencialmente está necrótico, entonces reseco parte del tejido celular que pueda haber por debajo de la piel. Y más en la profundidad voy a ver músculo, ¿sí?, que ha sido atravesado seguramente por esta espícula ósea, ¿sí?, y el tejido óseo, que es el que tengo al exterior, ¿sí? Obviamente del tejido óseo, el extremo que estuvo al exterior, que estuvo en contacto con el pavimento, que raspó y todo lo demás, hasta 5 milímetros yo puedo resecar con una gubia toda esa parte del hueso que yo vea necrótico, ¿sí? Y el tejido muscular, muchas veces es el que da lugar a muchas dudas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tejido muscular que fue cortado por el hueso muchas veces ya está necrótico o se quedó sin vascularización. Entonces el error más común muchas veces es subestimar la cantidad de músculo que uno va a resecar y que el mismo esté dañado y que a futuro va a dar origen a más necrosis e infección. Muchas veces nosotros el tejido muscular lo evaluamos según su coloración, cuando en vez de tener una coloración rojiza tiene una coloración rojiza vinosa, así oscura, o cuando no responde a la pinza, como decimos nosotros. Si ustedes toman una fibra muscular y la clampean con una pinza, la fibra muscular tiene la posibilidad de contraerse, ¿sí? Todo aquel músculo que no responde al clampeo con una pinza, o sea que evidentemente está desvitalizado o necrótico, todo ese grupo muscular debe resecarse, ¿sí? Muchas veces uno, por tratar de ser económico en lo que está haciendo, en la cantidad de músculo que está sacando, deja músculos que a las 24 horas, como estaba necrótico, va a dar origen a más necrosis y seguramente a que continúe la infección. Entonces, en el debridamiento de la herida, así es como ingresó por guardia, y cuando hacen el debridamiento de la herida comienzan a resecar todos los bordes necróticos y desvitalizados o músculo que no responda a la pinza. Fíjense inclusive acá que muchas veces cuando abren una herida, ¿sí?, a través de las incisiones de ampliación, en este borde acá arriba donde les estoy señalando, si se pudiera aumentar la imagen, ustedes se van a dar cuenta que ahí todavía hay restos de pasto. O sea, más allá de que la limpieza que se hizo externa de la herida, muchas veces en la profundidad te hace encontrar todavía restos que pueden haber penetrado a través de la herida. Entonces, una vez que se hace el debridamiento de la herida con esa resección de tejidos necróticos y desvitalizados,
por planos, o sea, de la piel hacia adentro, primero piel, tejido celular subcutáneo, tejido muscular dañado y rebordes óseos. Una vez que hicimos entonces ese debridamiento, como están viendo acá, la herida original, y después cuando debridan y limpian toda la herida, se quedan con tejido nada más que vivo. Vamos a tratar de ahora cerrar esa herida y movilizar esa fractura. Antes de hacer esto, como estamos en presencia de los grupos musculares que fueron dañados, es de buena práctica que recordemos hacer lo que se llaman las fasciotomías. Ustedes se acuerdan que los grupos musculares están recubiertos por una aponeurosis que es la fascia muscular. Esa aponeurosis es inextensible, ¿sí? O sea, no se extiende. Entonces, cuando un grupo muscular fue afectado y se inflama, se edematiza, como hacia afuera no se va a edematizar por esta fascia que es inextensible, va a comprimir seguramente estructuras nobles hacia adentro, llámese nervios, arterias o venas. Entonces es de buena práctica cuando estamos en presencia de las celdas musculares o los grupos musculares que fueron afectados por la fractura expuesta, que sencillamente con apoyar la tijera semiabierta sobre la fascia que recubre el músculo, tanto a distal como a proximal, hagamos un corte de esta fascia para que de esta manera, si estos grupos musculares deben o seguramente van a edematizarse, lo hagan herniándose hacia afuera y no comprimiendo elementos nobles hacia adentro. Porque si así lo hicieran, estaríamos en presencia de lo que se llama un síndrome compartimental. El síndrome compartimental es un aumento de la presión en los tejidos dentro de un compartimento osteofibroso que es cerrado e inextensible. Por un lado está el plano muscular y por el otro lado la fascia muscular. Esto compromete muchas veces la microcirculación y la función del mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como decíamos recién, hay compresión y cierre de vasos pequeños con un éxtasis en la circulación. A la larga, con el correr del tiempo, esto va a traer una isquemia muscular por esta disminución o por abolición completa del aporte sanguíneo. O sea que a las 8 horas ¿sí? Vamos a tener más necrosis por el edema que esto generó. Todo esto se evita si antes de cerrar o de cubrir o de mandar ya al paciente a la cama una vez que terminemos nuestra limpieza quirúrgica, nos recordamos de que debemos hacer amplias fasciotomías en los grupos musculares que fueron afectados. Entonces, seguíamos con la limpieza quirúrgica. Habíamos hecho incisiones de ampliación, habíamos tomado muestra para cultivo, habíamos hecho un concienzudo debridamiento de la herida y antes de terminar hicimos una amplia fasciotomía. Muchas veces, ahora, antes de cerrar, si la herida es una herida que puede cerrarse, recuerden que de la herida original que habíamos visto con ese extremo óseo, lo único que yo tengo que cerrar antes de dar por finalizado el acto quirúrgico y mandar al paciente a la cama, lo único que yo puedo cerrar son las incisiones de ampliación que yo hice. Esa que amplía hacia superior y hacia inferior, o sea, hacia proximal y distal, esas heridas puedo cerrarlas. La herida original de la fractura expuesta, más allá de que yo ya reduje el hueso a su lugar y demás, esa se deja abierta. ¿Sí? Es una herida que se va a seguir evaluando para ver si tiene algún grado de infección en los sucesivos días. Pero es la única herida que yo no voy a cerrar. Y si por el contrario, cuando empecé a resecar piel, me encontré con que hay áreas de piel necrótica, o sea, el área de piel es muy importante, no tengo cobertura tanto para el grupo muscular como para el hueso que acabo de reducir, cuando me queda todo al aire, muchas veces, cuando perdí la cobertura de piel sobre la lesión, existen unas bombas que se llaman BAC, que son bombas de aspiración continua, que se colocan, ¿sí? Como para cubrir el defecto tegumentario que tengo. En realidad lo que están viendo acá es que sobre la herida a la cual ya hemos hecho toda la limpieza mecánica en principio, quirúrgica después, se colocan unas esponjas, ¿sí? Se envuelve el miembro con un film, como están viendo acá a través de la esponja, y a ese film se le hace un agujerito y se le coloca una manguerita, ¿sí? Que va conectada a una máquina que trabaja en aspiración continua. Por eso ven como se hizo el efecto sopapo, como que se chupó esta esponja al lugar. Eso es lo que va a evitar en gran parte las infecciones y va a favorecer que a futuro haya un tejido de granulación sobre la herida que nos permita pensar cómo vamos a cubrir ese defecto tegumentario que tenemos. Entonces, muchas veces, al terminar la cirugía, si hay un defecto tegumentario importante, se utilizan este tipo de bombas que se llaman bombas de aspiración continua, ¿sí?
Ahora, bueno, obviamente debemos mandar el paciente ya a la cama por el tratamiento hecho, pero tenemos que tener en cuenta que todo esto empezó con una fractura. Entonces, ¿cómo estabilizamos más allá de toda la limpieza que hicimos a la parte ósea del paciente? Hay dos tipos de estabilizaciones, la estabilización en la urgencia y la definitiva, ¿sí? En la urgencia, cualquiera de las dos, ¿no? Pero bueno, en la urgencia, la que nosotros vamos a hacer, ¿para qué nos sirve? Primero, porque alineando las fracturas hay un gran beneficio sobre todo lo que son las estructuras neurovasculares y musculares. Entonces, o sea, debemos alinear esa fractura. Cuando las fracturas expuestas son en superficies articulares, como habíamos dicho al principio, deben ser la articulación debe tratar de ser conservada y reducida anatómicamente, porque esto es lo que va a comprometer a futuro la función de la misma, ¿sí? Y siempre recuerden que una fijación lo más estable posible va a reducir la aparición de espacios muertos, obviamente va a disminuir mucho el dolor, el edema y la rigidez, ¿sí? Y si la estabilización que le damos en la urgencia permite una rápida movilización del paciente, mejor aún. Entonces, este paciente que fue operado tiene que ir a la cama con una estabilización. En la urgencia, las alternativas son, si tengo en el hospital donde lo estoy tratando tutores externos, lo ideal sería la colocación de tutores externos. Si carezco de medios para colocar un tutor externo, de mínima, el paciente tiene que ir a la cama con lo que se llama una tracción esquelética, ¿sí? Entonces, y si estoy en presencia de una fractura expuesta de una superficie articular a la cual pude ver la lesión de la articulación en el momento que hice las incisiones de ampliación, es el único caso en las fracturas articulares que estaría autorizado a colocar algún tornillo o alguna clavija para tratar de mantener la anatomía de esa articulación. Entonces, si tengo tutores externos, el tutor externo, como ven acá, es un mecanismo por el cual yo pongo 4 clavos roscados, 2 por encima, ¿sí? 2 por encima y 2 por debajo de la fractura, ¿sí? A través de pequeñas incisiones en la piel, reduzco la fractura y una vez que reduzco la fractura coloco unas barras por externo, como si fuera un andamio que estuviera haciendo por externo, y esto me va a mantener la fractura en su lugar. Fíjense, acá en una fractura expuesta, se hizo la limpieza mecánica en principio, se hizo la limpieza quirúrgica después, ahora antes de mandar al paciente a la cama coloco 2 clavos roscados a proximal, a un lado de la fractura, 2 clavos roscados a distal de la fractura. Esos 2 proximales los agarro con una barra, ¿sí? Y estos 2 distales los agarro con otra barra externa. O sea que me hago 2 manijas, ¿sí? Una vez que con esas manijas yo reduzco la fractura a la posición que tendría que tener ese hueso fracturado, coloco una tercera barra como conectora entre una y otra, y este tutor externo me va a mantener la fractura alineada y en la posición que tiene que estar. ¿Va a ser el tratamiento definitivo? No, seguramente que no. Pero en tanto en cuanto el paciente sigue internado para curaciones de herida, para ver cómo reconstituimos las partes blandas y demás, este mecanismo que tiene me evita que se hagan espacios muertos, le saca el dolor al paciente, me permite que se pueda movilizar en la cama, facilita el nursing de enfermería siquiera para cambiarle las sábanas de la cama donde está acostado porque el paciente se puede movilizar, ¿sí? Entonces, coloco este tutor externo de esta manera, hice una manija a distal, hice otra manija proximal, reduzco, veo donde está bien reducido, donde me conforma la reducción y la alineación del miembro y coloco una barra conectora que va a mantener en eje al hueso que tiene a esta altura seguramente una fractura que fue expuesta. Si no tengo tutores externos, bueno, uno apela a lo que se llama la tracción esquelética, como habrán visto, se coloca un clavo, en el caso de que fuese una pierna a través del calcaño, con kilogramos de peso que hagan que esto traccione en el eje, ¿sí? Venciendo la fuerza muscular y manteniendo la fractura alineada. Lo que tiene esto que lo obliga al paciente a estar en un decúbito obligado, o sea, tiene que estar acostado mientras esté en tracción y dificulta mucho todo lo que es el nursing de enfermería inclusive, ¿no? Pero bueno, es el tratamiento de espera y preparación muscular para todo lo que es la osteosíntesis que va a venir después, que es la definitiva. Pero facilita la reducción para que en el momento operatorio, si la fractura está alineada, va a ser mucho más fácil la cirugía definitiva. Bueno, y el paciente así volvió a la cama, pero ¿y luego se terminó el tratamiento de nuestra fractura expuesta? No,
para nada, o sea, esto recién empieza. De acuerdo a la gravedad de la lesión, o sea, cada 48 horas el paciente vuelve a entrar a quirófano. O sea, todo lo que acabamos de ver en este paciente, en 48 horas, de acuerdo a cómo haya evolucionado, va a volver a entrar a quirófano. ¿Y para qué no volver a entrar a quirófano? Va a volver a entrar a quirófano para hacer exactamente lo mismo. Una vez que lo recibimos en quirófano, vamos a volver a realizar una limpieza mecánica, cepillando con sustancias antisépticas y abundante solución fisiológica. Vamos a volver a cambiarlo de camilla, nos vamos a cambiar, vamos a poner campos estériles y vamos a volver a hacer lo que llamo una limpieza quirúrgica. ¿Qué voy a hacer en la limpieza quirúrgica? Si lo único que me quedó fue la pequeña heridita original, porque las incisiones de ampliación yo ya las había cerrado. Bueno, voy a soltar los puntos de las incisiones de ampliación, tanto a proximal como a distal. Voy a volver a abrir y voy a tener a la vista el mismo campo que tuve el primer día que lo traté. ¿Con qué me puedo encontrar? Me puedo encontrar con que todo esté bien, tejido vital, rojo, sin secreciones. Me puedo encontrar con alguna secreción extraña que se puede haber formado en 48 horas que me va a motivar a que vuelva a tomar una muestra de cultivo, o me puedo encontrar con tejido muscular, como habíamos dicho, que en su principio yo había subestimado por no querer ser, o por querer ser un poco más económico y no resecar tanto el grupo muscular. Puede ser que en estas 48 horas, cuando yo ahora me dé cuenta que hay más tejido muscular que está necrótico y desvitalizado, y el cual voy a volver a resecar en este momento. Una vez que pasa esto, vuelvo a cerrar las heridas de ampliación. El paciente ya lo tengo estabilizado con un tutor externo desde la primera cirugía, vuelve a la cama. ¿Esto es lo último? No. Estos procedimientos se vuelven a repetir de acuerdo a la evolución de las heridas. O sea, si esta herida que yo abrí ahora nuevamente a las 48 horas, que es una herida que sigue limpia, que no tiene secreción ni nada por el estilo, bueno, seguramente vuelve a la cama y en 48 horas no la voy a volver a revisar. Tal vez lo haga en 72 horas o más. Si es un paciente que puede encontrar a las 48 horas cuando yo hablo, encuentro una necrosis mal delimitada de grupos musculares que me obliga a resecar más tejido muscular, encuentro secreciones, ¿sí?, que no tenía el primer día y que más allá de cultivarlas me obligan a volver a limpiarlo, este es un paciente que va a volver a la cama y probablemente sí, en 24 o 48 horas, de acuerdo a lo que haya visto, va a volver a entrar. ¿Para qué? Para volver a hacer exactamente todo lo mismo que dijimos, ¿sí? Entonces, no es nada más que la primera cirugía de la fractura expuesta, sino que es la primera de una secuencia que se va a ir armando de acuerdo a la gravedad de la fractura o a la evolución de la misma. Bueno, entonces, cuando hablo después de este huesito fracturado de una estabilización definitiva? Bueno, si yo tengo 15 días aproximadamente, que ya las heridas se han cerrado, que ya los cultivos que fui tomando en las sucesivas limpiezas fueron dando negativos, bueno, entonces yo ya tengo que darle un corte, entonces ya tengo que pensar que si estoy hablando de la diáfisis de un hueso largo, tibia, húmero, fémur, seguramente lo más indicado como estabilización definitiva va a ser el clavo intramedular, ¿sí?, que es el tratamiento de los huesos largos, o en aquellas superficies que están muy cerca de una articulación o que por alguna causa no puede hacerse un clavo intramedular porque no está contractado, por ejemplo, cúbito, radio, donde se utilizan más placas y tornillos. Las placas y tornillos tal vez sean la otra estabilización. Pero bueno, 15 días con heridas cerradas y cultivos negativos, ya pensamos en darle un corte a la fractura y tratarla como si hubiese sido una fractura cerrada. Entonces, hablábamos de la diáfisis de la tibia, entonces ahí se colocan clavos endomedulares como los que ven acá, con cerrojos que se llaman, que son tornillos que van a atravesar la cortical externa, el clavo y la cortical interna, o sea, estos tornillos como cerrojos que se llaman, que están puestos para impedir las rotaciones sobre el eje, ¿sí? Entonces es un enclavado intramedular acerrojado, tanto a proximal como a distal. Cuando muchas veces se requiere o no se puede por alguna causa poner un clavo endomedular, se pueden utilizar placa y tornillos que van a tener. Son placas que se pueden colocar a través de mínimas incisiones mientras el paciente está con tutores externos y que se deslizan y se toman con también cerrojos proximales y cerrojos distales. Pero como todo hueso largo, placa, tornillos o clavos intramedulares. En el caso que tome una... Sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí. Buen día. Una pregunta. Sí. Todo lo que está diciendo recién de lo que es la estabilización definitiva,
Sí. Todos esos tornillos, ¿eso es lo que es la osteosíntesis? Claro, eso se llama reducción y osteosíntesis. Vos cuando te encarás el tratamiento de una fractura, olvídate que sea expuesta. Cualquier tipo de fractura, el tratamiento va a ser reducción y osteosíntesis. Esas son las dos palabritas. Vos de alguna manera vas a tener que reducir el extremo óseo donde tiene que ir, y una vez que lo tenés reducido en el lugar donde tiene que ir, de alguna manera lo tenés que fijar ahí para que la naturaleza haga el resto. Entonces, todas las fracturas, cerradas, expuestas o lo que sea, hacia lo que uno apunta es hacia una reducción y osteosíntesis. El agravante que tiene la fractura expuesta contra la fractura cerrada es que si vos entras con una fractura cerrada, sí, está bien, yo programo que pasado mañana vos te operás y hago una reducción con un clavo endomedular, ¿sí? O con una placa y tornillos, y hago una osteosíntesis de la fractura en las primeras 28 horas. Si vos tenés una fractura expuesta, el riesgo de que yo a una fractura expuesta le ponga un clavo endomedular, o sea que atraviese todo el canal medular, o le pongo una placa y la llene de agujeritos para tornillos, proximal y distal, en un hueso que potencialmente está infectado, lo único que hace es que yo logre una pandia fisitis, o sea, una infección general de todo ese hueso, dando origen a futuro, ¿sí? A una necrosis ósea o una osteomelitis crónica, ¿entendés? Entonces, el tema es, toda fractura se va a tratar con reducción y osteosíntesis, pero necesariamente en el caso de las fracturas expuestas, debo estar muy seguro de cuándo voy a iniciar esa reducción y osteosíntesis como primer tiempo de reparación ósea, porque no es lo mismo que una fractura cerrada, ¿se entiende? Entonces, por eso esto nos obliga a que una reducción y osteosíntesis definitiva en una fractura expuesta, estamos obligados a estar seguros que las heridas que dieron origen a la exposición estén cerradas y que los cultivos me vengan dando negativo, para que de esta manera pudiera tratarlo como una fractura cerrada. ¿Entiendes? Muy bien, gracias. No, de nada. Entonces, en las diáfisis dijimos clavos endomedulares o placas. Cuando el compromiso de alguna manera es de alguna articulación, como vemos acá, más allá de que uno coloque una placa con tornillos y demás, muchas veces vemos que hay gestos con tornillos individuales que lo que hacen es tratar de reducir anatómicamente la articulación. Acá, más allá de unir en una fractura supracondilia del fémur la parte fracturada al resto del fémur, fíjense que los cóndilos femorales, que acá seguramente se habían abierto, están agarrados con distintos tornillitos que fue necesario poner para reducir la anatomía de esa articulación, para que a futuro lo que no se vea afectado es la función de la articulación de la rodilla. Está bien, hablamos de la osteosíntesis definitiva, ¿sí? Que se podía dar cuando tenemos una lesión ósea, pero suficiente cobertura de partes blandas, heridas dijimos limpias, ya con cultivos negativos y heridas cerradas. ¿Qué pasa cuando pasó el tiempo y lo que yo me doy cuenta que tuve como mayor pérdida en la parte tegumentaria? O sea, cuando está todo bien, no hay infección, pero me queda un agujero sin cubrir. O sea, no tengo piel para darle cobertura a esa fractura. Entonces, la reconstrucción de partes blandas se hace muchas veces de acuerdo a cómo sea el área, a través de o injertos libres de piel, ¿sí? Tengo un buen tejido de granulación, entonces debo traer piel de otro lado, que muchas veces se saca del muslo contralateral, ¿sí? Y se coloca sobre la herida. A veces lo hago por colgajos de piel por deslizamiento, ¿sí? O sea, por zonas de vecindad donde puedo hacer una losange y correr la piel hacia el costado para cubrir el defecto que tengo sobre el hueso. Acuérdense que la tibia, por ejemplo, a nivel de las piernas, ustedes en la cara anterointerna se tocan la piel y abajo ya tienen la tibia. No es así de la cara externa donde tienen grupos musculares y demás. Bueno, esta zona que prácticamente no tiene cobertura ósea, se puede hacer un deslizamiento por partes blandas, músculo y piel del lado externo hacia cubrir la tibia y después cubrir el defecto externo con un injerto libre de piel. O muchas veces cuando están en una zona donde no hay cobertura, ¿sí? Muscular sobre el hueso, como hablábamos principalmente en pierna, muchas veces hay que planificar lo que llaman colgajos musculares, o sea, el músculo de otro lugar que le dé una cobertura a esa fractura. Y más aún cuando hablamos en el tercio distal de la pierna, cerca del tobillo, donde ahí ni siquiera tengo grupos musculares cerca, muchas veces tendría que hablar de colgajos músculo-cutáneos, o sea, de músculo y piel,
que tengo que traer de otro lado del organismo de este buen señor y hacer una anastomosis microvascular. Entonces, vamos a ver cómo sería. Por ejemplo, acá yo tengo una buena evolución de la herida, no hay infección, hay un buen tejido de granulación, pero me falta piel. ¿Sí? Evidentemente me falta piel. Bueno, entonces acá es donde yo hago un injerto libre de piel. ¿Sí? O sea, esta piel, que es mucho más chiquito de lo que se sacó, pero después se hacen un montón de ranuritas para extenderlo como una red y que la superficie a cubrir sea mayor, esta piel se sacó del muslo contralateral. Pero como se apoyó sobre un terreno que ya estaba, ¿sí?, con un buen tejido de cicatrización, enseguida la piel se pone acá y toma vascularización de este buen tejido de granulación y se pega como un injerto libre de piel. ¿Sí? Otro ejemplo, por ejemplo, acá también teníamos el mismo área, fíjense la coloración de la piel es diferente porque esto se hizo con un injerto libre de piel del muslo contralateral, sobre un tejido de granulación de una herida que evolucionó bien, que no tiene infección ni nada de eso. ¿Qué es lo que pasa cuando lo que debo planificar es un colgajo muscular? El colgajo muscular, como les decía recién, es cuando la evolución de la fractura expuesta viene bien, está todo muy bonito, pero ¿qué es lo que pasa? Yo tengo el hueso expuesto en un área como la tuberosidad anterior de la tibia, el tendón rotuliano, ven ahí, a esta altura fue la fractura expuesta. Fíjense que este es el ejemplo que les mostré antes, todo fue granulando bien, ¿sí? Todo granuló bien, esto puede recibir un injerto libre de piel, pero esta zona me mantiene en comunicación el extremo óseo con el exterior y yo no tengo cómo cubrirlo. No puedo poner una estampilla de piel sobre hueso, ¿sí? La piel necesita una vascularización para seguir viviendo. Entonces, cuando yo tengo hueso expuesto, si estoy en el tercio proximal de una pierna, el hecho de pensar en un colgajo muscular, ¿a qué se refiere? A que yo de alguna manera, ya sea para que la antibiótico-terapia endovenosa que está recibiendo el paciente pueda hacer efecto, o como para cubrir el defecto óseo, yo necesito cubrir de alguna manera esto con un tejido vivo. Entonces es ahí donde se planifica lo que se llama un colgajo muscular. ¿Y en qué consiste el colgajo muscular? Acá lo más cerca que tengo son los gemelos y el sóleo. Los gemelos y el sóleo reciben a proximal su vascularización y a distal se afinan formando después el tendón de Aquiles. Entonces la zona vascularizada del gemelo y sóleo está acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El colgajo mixto, tanto del gemelo como del sóleo, es lo que están viendo ustedes acá. Por ejemplo, los ubico. Acá está el tobillo, ¿sí? Y acá está la rodilla. Uno hace una incisión, descuelga, ¿sí?, el gemelo, interno o externo, de acuerdo al área que haya que cubrir, o el sóleo, de lo que es la conformación del tendón de Aquiles, lo descuelga, y una vez que descolgamos eso, se gira como si fuera una bufanda, o sea, le mantienen la vascularización proximal que tiene, porque por acá se irriga, y lo dan vuelta para cubrir el defecto proximal que tengan en esa pierna, ¿ven? Como si diera vuelta y cubriera como si fuera una bufanda. Una vez que hice eso, se cierra toda la incisión y ahora el área que estaba expuesta quedó cubierta por un gemelo que se rotó desde acá hacia acá, ¿se entiende? Obviamente que al principio la masa muscular es muy voluminosa, pero con el correr de los días, como es un músculo que no va a cumplir una función como músculo como tal, se va a atrofiar y al atrofiarse plásticamente va a copiar la forma de la pierna. ¿Qué gané con esto? Que en cierta manera estoy poniendo tejido vivo sobre la fractura, me aseguro que la antibiótico-terapia endovenosa que yo estoy haciendo llegue al lugar de la fractura y al mismo tiempo voy preparando el terreno como para que esto, si granula bien, me permita después hacer un injerto libre de piel. En esta zona que habían visto que estaba granulada, ya le pusieron un injerto libre de piel, fíjense que le pusieron una esponjita para mantenerlo quieto hasta que prenda. Y bueno, y ahora, con este colgajo muscular que hice, a futuro voy a poder hacer un injerto libre de piel. Acá fíjense también, ¿ven? Esta incisión lo que marca es que esto se abrió, que se descolgó el gemelo interno, que se rotó sobre la herida, que la cubrió, que con el correr de los días esto lo único que hizo fue favorecer la granulación
y una vez que se le puso ese tejido, se le puede también poner una bomba de aspiración continua, como hicimos en este caso. ¿Para qué? Para que esa herida granule, y una vez que la herida granuló, ¿sí? Una vez que la herida granuló, ahora sí está en condiciones de aceptar un injerto libre de piel. ¿Se entiende? Injerto libre de piel que no hubiera podido colocar sobre un hueso expuesto. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, estamos hablando del tercio distal de la pierna, cerca del tobillo? Ahí no puedo rotar un gemelo, un sóleo. Por lo que decíamos que tienen una vascularización superior, proximal. No puedo cortarlos arriba y rotarlos abajo, porque se quedarían sin vascularización. Y abajo no tengo tantos grupos musculares de vecindad como para cubrir un defecto. Es en estos casos que lo que uno tiene que apelar es a un colgajo músculo-cutáneo con anastomosis microvascular. ¿Y en qué consiste esto? Le dio por no avanzar. Por ejemplo, tengo una fractura expuesta cerca del tobillo que evolucionó bien con tutores, que la herida quedó limpia y demás. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por lo general se apela al dorsal ancho, ¿sí? O sea, a la espalda del paciente. Y se saca de la espalda una pastilla músculo-cutánea, o sea, de músculo con piel, se hace una losange, una recesión en losange que después se cierra como una liñita, y esta pastilla músculo-cutánea con un vaso, arteria y vena, ¿sí? Se lleva al sitio donde tengo el defecto, se hace una anastomosis microvascular a la tibial anterior o a la tibial posterior, y queda cubriendo el defecto, ¿sí? Esta piel la ven diferente, una piel lampiña, porque esta es parte de la piel de la espalda del paciente, del dorsal ancho, donde se sacó la pastilla musculocutánea, ¿sí? ¿Se entiende? A futuro, seguramente, por atrofia muscular, si bien ahora queda muy voluminoso, este músculo se va a atrofiar y va a copiar plásticamente la forma de la pierna. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Bueno, por las dudas vamos a hacerlo más gráfico. Fíjense, acá tengo un paciente, este es el hombro, esta es la espalda, nos ayuda el hecho de que haya tenido un tatuaje justo ahí. Con un ecógrafo vamos a delimitar cuál va a ser la zona de colgajo, porque yo necesito saber dónde tengo un vaso muscular, ¿sí? Ya sea arterial y venoso del grupo muscular. Entonces, con un ecógrafo se marca, ¿sí? Cuál va a ser la zona del colgajo. Una vez que marcamos de dónde vamos a sacar el colgajo de piel, ¿sí? Se saca el colgajo de piel, músculo, con una arteria o una vena también. Se lleva, le sacamos la telaraña, la llevamos al lugar donde teníamos el defecto, se hizo la anastomosis microvascular de los vasitos que vienen con esa pastilla y se extiende y se sutura para cubrir el defecto, ¿sí? Entonces, acá llevaron músculo y piel a una zona donde no podrían haber hecho un colgajo en el caso de este señor, es porque ya prácticamente no tenía ni gemelos para poder hacerlo, ¿se entiende? Entonces, esa sería la otra forma. Y de esta manera pueden cubrir los distintos defectos que tengan de partes blandas. ¿Qué pasa cuando la herida evolucionó bien, cuando el paciente está bien, cuando no está infectado? Tengo cultivos negativos y el mayor defecto que me quedó es una pérdida de stock óseo, ya sea porque se perdió el día de la fractura en la calle y vino con un pedazo menos de tibia, ya sea porque en las sucesivas limpiezas lo único que iba evolucionando mal era el hueso y cada vez que yo le hacía una limpieza le seguía resecando un pedazo más del hueso necrótico desvitalizado. A los fines prácticos llega un momento que las heridas están bien, el paciente está bien, los cultivos son negativos, pero le faltan 5 centímetros de tibia, por ejemplo. Entonces, ahí es donde yo debo planificar cómo hago para reconstruir el faltante óseo que tengo. Entonces, la reconstrucción ósea casi siempre es 4 semanas después del cierre de las heridas, o sea, las heridas cerraron bien, todo evoluciona bien, no tengo signos de infección. ¿De qué manera voy a reparar lo que me falta de hueso? De 3 formas, o sea, homoinjertos, o sea, injertos del mismo paciente, pero esto es para pequeñas cantidades de hueso que me falten. Injertos óseos microvascularizados, o sea, traer un pedacito de hueso con su arteria y vena nutricia para colocar en el lugar del defecto.
o utilizar lo que se llama el transporte óseo. Vamos a ver ahora cada uno de ellos. Entonces, vamos primero al lomo injerto. El lomo injerto es tomar la cresta y las zonas dadoras de injerto para nosotros son la cresta ilíaca anterosuperior o la cresta ilíaca posterior-superior. En este caso es cresta ilíaca posterior-superior, el paciente está acostado boca abajo, se hace una incisión sobre la cresta ilíaca, se resecan chips de esponjosa, o sea, sacan pedacitos de hueso de esponjosa, porque el defecto que vamos a cubrir tal vez es chico, y con rellenarlo con chips de esponjosa alcanza, ¿sí? Entonces, estos son injertos homólogos del paciente. ¿Qué pasa cuando el defecto es mayor? Tengo un defecto en la tibia que es muy grande, que no lo puedo rellenar con chips de esponjosa. Una de las posibilidades en alguna época fue, que ahora por ahí no se utiliza tanto, más todavía a veces se usa, son los injertos óseos microvascularizados. Y para el caso de la tibia, por ejemplo, lo que más se utilizaba era hacer un injerto óseo con peroné, ¿sí? O sea, esta fractura que tuvo el paciente con este faltante óseo, esto que ustedes están viendo acá, ¿sí? Que está intercalado entre el borde superior de la tibia, borde inferior de la tibia, que lo ven más finito y que está fijo con un tornillo arriba y un tornillo abajo, esto es un peroné microvascularizado. ¿Qué quiere decir? Que fuimos a la pierna sana del otro lado, y en el tercio medio del peroné, que es donde el peroné tiene su arteria nutricia y donde no cumple ninguna función, porque el peroné es una de las paredes, es la pared externa de la articulación del tobillo, abajo en el maléolo peroneo, arriba junto con la rodilla, ¿sí? Conforma la cabeza del peroné por donde pasa el nervio ciático gotíteo externo, pero en el tercio medio del peroné no sirve como zona dadora de injerto. Entonces podemos resecar un pedacito de peroné de la línea media del peroné, del tercio medio del peroné, que es donde tiene su arteria y vena nutricia, y llevarnos el peroné hacia el otro miembro, como pasó en este caso afectado, y colocarlo, ¿sí? Haciéndole la microvascularización como habíamos hecho con la pastillita musculocutánea, ¿sí? De parte del lado. Entonces este peroné que empieza a tener circulación, con el correr del tiempo, muchas veces decimos se tibializa, porque al empezar a recibir cargas se hace un poco más grueso inclusive, ¿sí? Pero es una de las alternativas. Acá fíjense también se hizo un peroné protibia y después se colocó una placa para protegerlo que después se resecó, pero esta era la sección de peroné que se había colocado. Los cálculos que se hacen es la cantidad de peroné que necesito resecar. En este caso no se fue al otro peroné, al de la otra pierna, se resecó por proximidad el peroné de la misma pierna y se trasladó hacia el centro y se intercaló en el defecto óseo de la tibia, o sea, que el peroné tercio medio de la misma pierna, liberando bien los vasos para que nos permita este desplazamiento, se puso el peroné del mismo lado, ¿sí? Para que haga las veces de la tibia, que es donde el paciente tenía el mayor stock óseo de pérdida. Acá ven otros, todos estos son peronés que se colocaron en lugar del defecto óseo de la tibia. ¿Está? Entonces teníamos los homoinjertos, que eran defectos chicos que yo saco de las espinas ilíacas anterosuperiores o posteriores y cubro un defecto óseo con pequeños chips de esponjosa. Los injertos óseos microvascularizados, que cuando hablamos de eso estamos hablando de un peroné microvascularizado. Y ahora vamos a ver lo que es el transporte óseo, que hoy en día se utiliza mucho. En el transporte óseo yo tengo que tener en cuenta cuál va a ser el defecto que tengo que corregir. O sea, puedo tener, en este caso había 3 centímetros de pérdida de tibia para transportar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coloca un tutor externo, como que le había dicho, para hacer control del daño cuando el paciente se interna. Pero este es un tutor externo lineal, monoplanar, está todo en el mismo plano, que tiene unos tornillos roscados que se colocan a superior, a proximal del hueso, y unos que se colocan a distal del hueso, ¿sí? Todo esto en un solo plano. Este tutor aparte tiene un carro acá, ¿sí? O sea, tienen unas rótulas que te permiten colocar 2 clavos más roscados por debajo donde vos tenés planificado empezar a elongar el hueso. Una vez que tenés colocado el tutor externo de transporte, vos haces una osteotomía en la metáfisis, porque por lo general cuanto más proximal en la metáfisis lo haga es donde mayor irrigación tiene el hueso para una reparación. Entonces fíjense, esta rayita que ven acá es una osteotomía que uno hizo a propósito. Es como si nosotros hubiéramos fabricado una fractura proximal.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que fabricamos la fractura, este tutor lo que tiene es que esto que está por debajo de la osteotomía que yo le hice, tiene acá un tornillo sin fin, ¿sí? Entonces, este tornillo sin fin hace que por cada vuelta que yo le dé acá arriba ese tornillo, este carrito se va alejando 1 milímetro. Entonces uno le explica al paciente que la rosca que tiene acá se debe girar toda una vueltita una vez por día. Y me aseguro que si todos los días da una vueltita una vez por día, esta parte, que es la que tiene agarrada el hueso por debajo de la osteotomía que yo hice, se va a correr 1 milímetro hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo fabriqué una fractura limpia, de bordes netos, sin dañar el periósteo, o sea, hice una osteotomía, y la naturaleza lo que va a querer empezar a hacer ahí es una reparación ósea como cualquier fractura. El tema es que yo, al alargarlo 1 milímetro por día, en los días subsiguientes, no le doy tiempo que esa reparación de callo que me está haciendo la naturaleza se calcifique, ¿sí? Entonces yo voy elongando, ¿sí?, ese callo que se está formando. Y esto debe ser rigurosamente hecho 1 milímetro por día. Si uno tuviera un paciente que colabora mucho más, inclusive hasta se podría explicarle que sería más fisiológico darle un cuartito de vuelta cada 6 horas, que sería lo mismo que una vuelta por día. Pero bueno, me conformo con que se acuerde de dar una vuelta por día. ¿Y por qué con que se acuerde? Porque si después un día se olvidó de darle una vueltita, cuando pasaron 2 días, no es que como me olvidé hace 2 días, ahora le doy 3 vueltas y me pongo al día. Esto no es así. O sea, esto es 1 milímetro por día, es el avance que debemos realizar en ese hueso para que la reparación que se está gestando haga un hueso nuevo. Fíjense, hice la osteotomía con ese tutor y el mismo que vieron puesto recién, todos los días una vueltita, se va elongando, ¿sí? Y fíjense cómo la naturaleza está haciendo un callo de reparación y yo lo único que estoy haciendo es elongándoselo antes que el mismo se calcifique, ¿sí? El paciente viene a control, como dice ahí, para que más que todo lo que yo vaya viendo es que como lo voy bajando, el eje se mantenga en su lugar, si no tengo que hacer ninguna observación hacia externo o interno porque se esté yendo de costado o rotando. Pero a los fines prácticos esto lo que hace es elongar ese callo que se está formando. Una vez que logré hacer el transporte y llegué hasta el borde inferior, ¿sí?, cubriendo el defecto que yo tenía, se puede, más allá de retirar el tutor externo, esperar que ambos bordes óseos hagan un callo o a veces apelar a una reducción de osteosíntesis con una placa y tornillo, pero del segmento que ahora tengo en contacto, no del que tenía cuando tenía un faltante. Estas son todas imágenes de transportes óseos que hubo. Fíjense, acá tengo el accidente grave, ¿sí? Tengo en el peroné, para mantener la longitud y tener la idea de qué estoy hablando, está colocado un clavo de Kirchner por adentro del peroné como un clavo endomedular, un tutor externo del lado de la tibia y la pérdida del stock óseo acá era mucha, era de 13,5 centímetros, ¿sí? O sea, imagínense la magnitud de la herida, más allá de que parte de este hueso se haya perdido en el accidente o que se haya sido resecado en las sucesivas limpiezas, a los fines prácticos, con el correr del tiempo, la parte externa estaba bien, acá tenés una herida que es para un injerto libre de piel y nada más, está todo mantenido con este tutor, pero si a esto vos le sacás una radiografía, era lo que veíamos recién, tenés esto adentro, o sea, una pérdida importante del stock óseo, que es lo que vos necesitas reparar ahora. Entonces, ¿qué es lo que haces? Colocás un tutor de transporte, en este caso la parte diafisaria era muy chiquito lo que quedaba como para poner unos clavos, entonces se colocan unas agujas, ¿sí?, con un aro que se coloca unido al todo el tutor externo, o sea, esto se llama un tutor híbrido, porque no es igual arriba y abajo, pero a los fines prácticos tenés una parte fija abajo, una parte fija arriba, y uno que va a ser la que va a correr a lo largo de este carril 1 milímetro por día, ¿sí? Entonces se hace la osteotomía arriba, este sería el tutor, el paciente todos los días le va a dar una vueltita a esto para que esto se empiece a alargar hasta acá abajo, ¿sí? Y fíjense las 3 etapas por las que pasó. Se empezó a formar el callo y el paciente lo sigue elongando, se siguió formando el callo y el paciente lo sigue elongando y llegamos hasta el borde inferior para que se toquen uno con el otro, y todo esto
Todo esto es hueso nuevo que se le ganó de elongación, transportándolo desde que hicimos la osteotomía acá arriba hasta que llegamos acá abajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, vimos cómo es el tratamiento, vimos cómo es cómo hacemos la osteosíntesis, reducción de osteosíntesis definitiva, en la parte ósea cuando la fractura se puede tratar como una cerrada. Vimos qué hacemos cuando tenemos un defecto de partes blandas y vimos qué hacemos cuando tenemos un defecto de partes óseas. Ahora, en total todas las fracturas expuestas pueden tener ciertas complicaciones. ¿Cuáles serían las complicaciones, tanto locales y generales? Las complicaciones locales de una fractura expuesta, bueno, siempre lo primero es la infección, que es contra lo que uno trabaja. Lo segundo como complicación es que haya un síndrome compartimental, que se pueden evitar con esas amplias fasciotomías que dijimos que es bueno hacer desde la primera cirugía. Habiendo andado todo esto bien, obviamente una fractura cerrada contra una fractura expuesta, la diferencia es que una fractura expuesta, donde ese borde estuvo al exterior, donde ese borde estuvo traumatizado, lo más factible es que esa fractura haga un retardo de consolidación, darle un poco más de hacer un callo de reparación. O muchas veces que directamente no lo haga, y estemos en presencia de una pseudoartrosis, ¿sí? Entonces, en ese caso, más allá de una reducción de osteosíntesis, tal vez tengamos que hacer un aporte de injerto óseo para que la fractura pegue. En el peor de los casos, otra de las complicaciones locales, como habíamos dicho, es que esa infección que de entrada tuvimos en el hueso nunca pudo ser removida del hueso en sí, si bien sí de partes blandas. Entonces esto me va a dar origen a una osteomielitis de tipo crónica, ¿sí? ¿Y cuáles son las complicaciones generales? Bueno, las complicaciones generales de una fractura expuesta, obviamente, si todo viene a origen de una infección, puede terminar en una sepsis, ¿sí? De no haber sido bien tratado o de haber sido muy agresiva la infección, entonces puede terminar con una sepsis del paciente. Muchas veces por la movilización de los hematomas y del traumatismo de la parte muscular, se puede generar lo que se llama un tromboembolismo pulmonar, o sea, la movilización de elementos formes de la sangre a través de la circulación que impactan en órganos como el pulmón o el riñón, en órganos donde hay vasculatura más chiquita. Esto te obliga a que el paciente esté en terapia con fibrinolíticos, ¿sí? Con tratamiento empírico en terapia para tratar de sacarlo de ese tromboembolismo pulmonar, pero el mismo lo puede llevar a un también. Otras veces los elementos que se pueden haber movilizado en fracturas de huesos largos, como la tibia o el fémur, pueden ser elementos grasos de la médula ósea, dando origen a lo que se llama una embolia grasa, y en este caso el tratamiento sintomático en terapia, esperando que el paciente pueda remitir el cuadro, porque no hay muchas más cosas que hacer, por eso la embolia grasa tal vez tiene el 98 o 99% de mortalidad cuando se da, dado que no podemos poner solventes inorgánicos tipo thinner en la circulación del paciente para que diluyan los glóbulos grasos que puedan haber viajado hacia las zonas de vascularización más pequeñas. Y por ende, otra de las complicaciones generales que puede existir en una fractura expuesta es la muerte. O sea, evidentemente muchas veces por una sepsis, un tromboembolismo pulmonar, de hecho muchas veces por una embolia grasa, otra de las complicaciones generales que se puede dar es la muerte. Está muy bien, hemos visto cómo es el tratamiento, vimos que tenemos alternativas para la reconstrucción de partes óseas, que tenemos alternativas para la parte tegumentaria, que tenemos alternativas para limpiarlo 16 veces si fuera necesario para evitar las infecciones. Todo esto está muy bien, esto nos da las armas terapéuticas que tenemos para tratar una fractura expuesta, pero nunca se olviden que muchas veces en ocasiones una amputación temprana, ¿sí?, es preferible a salvar un cuestionable o disfuncional miembro. Hay veces que estamos no en presencia de una fractura expuesta, sino de una amputación traumática del miembro frente a un accidente grave. Entonces, en ese caso, que nos ensimismemos en que podemos darle vitalidad a un miembro que va a condenar al paciente durante los próximos 5 años a grandes penurias, nada más que porque nuestro ego dice que podemos salvar a ese miembro. Tengan en cuenta que si ustedes están en presencia de una fractura expuesta de este tipo, los ubico, rodilla hacia acá a la izquierda, tobillo hacia la derecha. El paciente fue atropellado por el tren. Fíjense que acá no hay un solo hueso que esté sano, acá la contaminación puede ser masiva e importante. No tiene mucho sentido que uno se encarnice en tratar de que este paciente conserve este miembro con todas las penurias que le va a traer,
y más allá de que podemos en cualquier momento del tratamiento tener que llegar a una amputación, entonces en este caso es bueno que nos demos cuenta que estamos frente a una amputación traumática del miembro y que lo mejor para el paciente y su vida es que uno pueda realizar una amputación en este caso infrarotuliana, o sea, por debajo de la rodilla, intrapatelar, o en algunos casos una amputación supracondílea por encima de la articulación de la rodilla. Tengan en cuenta que hoy en día es importante que estos pacientes puedan equiparse, puedan tener una vida normal y no pasar 6, 7, 8 años de su vida penando con un miembro que en realidad va a quedarle como un palito y en el mejor de los casos muchas veces hasta el mismo paciente te pide, ya, no sigamos más con esto, amputarme, listo, y que le permita tener una vida dentro de todo normal y tener una rápida inserción laboral. Entonces, a no encarnizarse tampoco con el tratamiento de lo que es una fractura de cuello. Bueno, muchas gracias. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Yo le quería hacer una pregunta. Dime. En cuanto a la reconstrucción de partes blandas, pensando en los colgajos musculares, sí. Al descolgar un gemelo y girar, sí. Está bien que, bueno, cumpliría una función, permitiría la irrigación y demás, pero la funcionalidad de la pierna en sí, ¿cuál es la proyección, digamos, a recuperar? Mirá, o sea, vos tenés para elegir, vos tenés gemelo interno, gemelo externo y sóleo, ¿viste? El sóleo está por debajo de los dos. O sea, cuando vos, por ejemplo, descolgás un sóleo, se ve ahí un sóleo sural, tenés el gemelo, como vos al tendón de Aquiles igual le dejaste el gemelo del otro lado. Si sacaste el sóleo, deslizaste el sóleo por los dos gemelos y los dos gemelos quedaron. Si utilizaste el gemelo interno y dejaste el gemelo externo y el sóleo al tendón de Aquiles, la funcionalidad no te afecta nada. No es que vos vaciaste toda la celda muscular posterior, porque acá, al vaciar la celda muscular posterior, vos tenés que decidir si vas a ir por derecha o si vas a ir por izquierda para llegar al defecto. Depende de donde esté, ¿me entendés? Pero siempre vas a utilizar uno de los dos. Si descolgás el interno, lo vas a rotar hacia arriba, pero el externo y el sóleo quedaron del otro lado. ¿Me entendés? Entonces, a lo sumo que vos me digas que tiene a futuro, tendrá que trabajarlo un poco más el que le quedó, pero a lo sumo puede tener una falta de fuerza. Vos le decís al principio que se pare en punta de pie, que vos me digas tiene que hacer más masa gemelar del que le quedó, porque el otro me lo llevé yo para cubrir el defecto, es lo único que le puede quedar, pero en la funcionalidad de la movilidad del tobillo, del pie a través del tendón de Aquiles, no mucho más que eso le va a quedar, no. Bien, bueno, muchas gracias. No, de nada, de nada. ¿Alguien tiene alguna duda más? Profe, Sí. con respecto a la reconstrucción, o sea, cuando usted decía que se sacaba una parte del peroné, o sea, ¿queda la pierna sin ese hueso? Es un pedacito del peroné, o sea, a ver si hay una imagen. Sí, o sea, como acá, por ejemplo, vos resecás el peroné, la zona del tercio medio del peroné está considerada como zona dadora de injerto. O sea, vos podés tener, lo que vos nunca podés hacer es sacar el tercio proximal del peroné, ¿sí? Que conforma parte de la articulación de la rodilla, con la inserción del ligamento lateral externo, la vueltita que da el ciático buquito externo, o sea, el tercio proximal del peroné. El tercio distal del peroné, no sé si vieron tobillo, pero cuando vean tobillo, van a ver que el malleolo peroneo es la pared externa de la articulación del tobillo. Entonces eso no lo pueden resecar. Pero el tercio medio del peroné no cumple ninguna función. O sea, tranquilamente se puede utilizar como zona dadora de injerto. Se hace el tercio medio porque a nivel del tercio medio del peroné es donde entra la arteria nutricia del hueso. Entonces vos ya sabés que resecás el pedacito de peroné con su arteria nutricia y vena, y eso es lo que te va a permitir llevarlo al otro lado. Pero si vos te quedás con la tibia nada más, el hueso que soporta la carga del cuerpo es la tibia. El peroné sensorialmente estabiliza y sirve mucho, ya te digo, en donde conforma una articulación abajo y arriba. En el medio no hace nada. Bueno, gracias. No, de nada. ¿Alguno tiene alguna duda más? Sí, hola, yo. Dime, sí. O sea, es más o menos relacionado con lo que también preguntaron mis compañeros. Sí. O sea, es como que no entiendo lo del peroné,
O sea, si me sacan un pedazo de peroné, ¿no me queda una pierna más corta que la otra? ¿O estoy totalmente desorientado? No sé si vos estás viendo el dibujo ahora. ¿Estás viendo la imagen? Sí, la estoy viendo. Bueno, imagínate que acá, olvídate lo que ves acá en el medio. Acá hay tibia entera. ¿Sí? Y vos tenés un peroné acá al lado. Si yo hago con un paciente sano que tiene la tibia acá entera y le hago este tipo de cirugía, le reseco desde acá arriba y le reseco hasta acá el tercio medio del peroné. ¿Me seguís? Y, sí. me lo llevo con un hilito que es la arteria y la vena. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí. La tibia acá sigue teniendo el mismo largo. O sea, hacete esta tibia entera. No, olvídate lo que estás viendo acá. Acá hay una tibia entera con un peroné al lado. Yo te reseco el peroné. ¿La longitud de la pierna se vio afectada? No, sí, o sea, sí. Para nada. Una pregunta o sea, tonta. Claro, acá el hueso está sano. Yo saqué este pedazo de peroné y ¿sabés lo que hago? Me lo llevo a la otra pierna. Y en la otra pierna es donde vos tenés el defecto de tibia, que te faltan 10 centímetros de tibia. Entonces, los 10 centímetros de peroné que te saqué acá, me lo llevo acá al lado, lo encajo, ¿viste? Por el agujerito medular para arriba y para abajo, le calculé que son 10 centímetros, lo atornillo, le hago la anastomosis microvascularizada para que este peroné que puse acá mantenga su irrigación, porque, a ver, la tibia acá arriba tiene su irrigación, la tibia acá abajo tiene su irrigación, el pedazo que vos perdiste en el accidente es el del medio. Entonces yo te estoy poniendo un pedazo de hueso que cubra ese defecto y que encima tenga su propia vascularización. Pero de este lado, ese peroné te sirvió para cubrir el defecto. Pero del lado que te lo saqué, si vos tenés la tibia entera acá sana, la longitud es la misma. Sí, bien, perfecto, profe, gracias. No, de nada. ¿Alguien tiene alguna duda más? Acuérdense que tienen que saber la definición. A ver, esto es todo muy bonito. ¿Qué es lo que hay que saber para el examen? Hay que saber la definición de lo que es una fractura expuesta, sepan la clasificación de una fractura expuesta, no se olviden de los pasos que se deben seguir en una fractura expuesta, ¿sí? La antibiótico-terapia, tengan idea cuál es la forma empírica que hay que dar, sepan hablar de una limpieza mecánica, de una limpieza quirúrgica, hacia qué apunta cada cosa. Después pueden saber qué pasa con lo definitivo que puedo llegar a hacer si tengo un faltante de piel o un faltante de hueso. Lo que no pueden dejar de saber es cuál es la clasificación, cuál es la definición, qué es lo que se hace en el lugar, qué es lo que se hace en el hospital. Esas cosas tenganlas en cuenta porque esas cosas son importantes. Y las complicaciones. Sepan que hay complicaciones de una fractura expuesta, que más allá que uno quiera, hay complicaciones locales y hay complicaciones generales. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Una consulta más, profe, que me quedó una duda. Sí. No es nada, pero con este tema donde estamos generando osificación y todo eso, el sistema fosfocálcico estaría aumentado en su función. ¿Se ve afectado eso en un examen de sangre o habría que aumentar algún...? No, vos decís cuando haces un transporte óseo. No, cuando se hacía esa fractura y la íbamos separando. Y claro, cuando haces una osteotomía y lo vas... No, en realidad se supone que vos al hacer una fractura, como estás haciendo una fractura controlada y la empezás a elongar, si el metabolismo cálcico del paciente con el que partís es bueno, no tendría que traer alteraciones. O sea, obviamente se estima que un transporte óseo, ¿sí?, que siempre se hace en la metáfisis, o sea, en el borde, ya sea superior o inferior de los huesos largos, porque es donde mayor vascularización hay. No es lo mismo hacer un transporte óseo en un chico de 22 años que en un abuelito de 87. Poner la firma que en el chico de 22 años tenés todas las fichas a que esto pueda andar bien, y que tal vez en el abuelito de 87, que cualquier fractura le hubiese costado más, ya te lleva a que pueda llevar más tiempo, y que por ahí tal vez te obligue a hablar si estamos en presencia de un paciente que de por sí tiene alguna alteración en el metabolismo cálcico, ¿sí?, que pueden ser innumerables, o sea, de una hipocalcemia, hasta tener una osteoporosis senil, o sea, está bien, son muchos los factores de esa edad que pueden afectar que cualquier fractura, no un transporte óseo, sino que cualquier fractura pegase bien, ¿entendés? O sea,
pero básicamente el estado metabólico cálcico es el mismo que te haría fracasar una fractura cerrada de una falange del dedo meñique de la mano izquierda, es lo mismo que te podría fracasar de una tibia. El tema es que cuando haces un transporte óseo, sí, obviamente, cuanto más joven es el paciente, más seguro estás de que vas a llegar a buen puerto con el transporte, por ejemplo, ¿entendés? Y que con la edad esto se puede perder un poco. Pero bueno, cuando tenés un defecto óseo importante en alguno de los miembros, una de las alternativas es que vos tenés que cubrir ese defecto y iniciás el transporte. Si después el mismo se calcificó antes, tarda en calcificarse y demás, bueno, se verá en consecuencias, pero estás obligado a tratar de dar una solución a esa pérdida de stock óseo que hace que vos le mires la pierna al paciente por fuera y está normal, decís, está bárbaro esto, pero si le sacas una radiografía te das cuenta que adentro está vacío y que le faltan 10 centímetros de tibia. Perfecto, muy bien, gracias. No, de nada. Próxima cosa. Sí. En cuanto a la clasificación de Bustilo, sí, decime. ¿Solo se haría con la inspección o puede estar, por ejemplo, una situación en que el paciente tenga una fractura expuesta pero que no sea visible? ¿Solo se hace con la inspección o necesitamos algo más? No, por empezar, ya si no es visible, tenés dos cosas. Si vos ves que el tipo tiene la pierna desalineada, vos decís, este tipo tiene una fractura, ¿sí? Entonces, vos hoy por hoy ves a alguien tirado en la calle con una desviación en el tercio medio de la pierna y vos decís, bueno, es obvio, este tipo tiene una fractura. ¿Cuándo empezamos a hablar de fracturas expuestas? Cuando este tipo que tiene esa angulación, vos ves que tiene una pequeña herida, ¿sí? Por donde está saliendo un hilito de sangre, ¿sí? Entonces vos decís, entonces, esto, si está en comunicación con el exterior, evidentemente debo estar hablando de una fractura expuesta. Si esa herida que vos estás viendo es menor a 1 centímetro, cuando vos llames a la ambulancia o te comuniquen con el hospital, vas a decir, mira, es una fractura, prácticamente tiene una pequeña herida de 1 centímetro a la altura de donde está acodada. Yo la alineé, la inmovilicé, le tiré pervinó, pero para mí estoy en presencia de un Bustilo grado 1. De 1 centímetro, puntiforme, que por lo general se da por mecanismo indirecto. El paciente giró con el pie fijo en el piso, esa torsión que hizo y su mala calidad ósea hizo que se quebrara el hueso en forma longitudinal o espiroidea y que la punta de adentro a afuera le provocó una herida y se cayó en el piso y se cayó. O sea, no hizo falta que lo atropellara nadie, ¿entendés? Entonces ahí estamos hablando de un Bustilo grado 1. Si ya la herida es un poquito mayor, viste, a 1 centímetro, pero lo mismo. No veo grandes hematomas, no veo grandes equimosis ni nada, pero da la casualidad que esta herida de 1 centímetro está justo donde yo tengo la desviación del eje del miembro y me parece que estoy hablando de un Bustilo grado 2. Cuando vos ya hablas de una 3A, necesitas un agente traumatizante que le haya pegado al miembro. O sea, el tipo lo atropelló un auto, el tipo chocó con una moto, o sea, no puede estar caminando y hacerse una 3A. O sea, por lo general, acá todavía la fractura está enmascarada porque está cubierta por piel, pero vos ya ves un hematoma, una equimosis. O sea, hay o un colgajo, un escal, viste, que tapa la parte ósea, pero en definitiva no ves el hueso al aire, pero ves que es mayor, ¿sí? Y provino de un traumatismo de alta energía. Bueno, si todavía está cubierto, si yo tuviera que hablar por teléfono y decir lo que tengo a la vista es una 3A. Cuando está el hueso expuesto, no queda duda de que es una 3B, ¿sí? Entonces, ya tengo una fractura expuesta de tibia y peroné. Podrás describir la herida y todo lo demás, pero el extremo óseo está para afuera, como que habíamos visto, ¿sí? Y si a ese tipo, antes que lo vengan a buscar, vos más allá de la fractura que alineaste, porque al principio podía ser porque estuviera acodada a 90 grados y estuviera interrumpida la vascularización, una vez que vos la alineaste, la cubriste, le tomás los pulsos periféricos y encima de eso, más allá que ahora está alineado y todo, no tiene pulsos, y entonces más que una 3B, estaba casi seguro de que ibas a informar, es una 3C porque seguramente debe tener una lesión arterial. ¿Entiendes? Profe, por ejemplo, creo que en una de las clases pasadas, una de las profes nos había mostrado una foto que era, creo que era uno de los dedos del pie. Apenas se veía una puntita del hueso que sobresalía, pero solo eso igual sería una 3B, ¿no? Si está expuesto, sí. Si vos a través de la herida estás viendo el hueso, ya afuera, sí, y sería una 3B.
Ah, perfecto, Es muy gracias. chiquito, pero en realidad estás hablando de una falange, pero tiene que haber atravesado, ya sea el plano tendinoso, extensor o flexor o parte muscular, pero si está a la vista, es una 3B. Obviamente vos vas a decir, mira, es una 3B de la segunda falange del dedo del quinto dedo del pie izquierdo. Está bien, uno sabe que se va a encontrar con algo gigantesco, pero por definición sería una 3B de la segunda falange del dedo chiquito o quinto dedo del pie izquierdo. Ahí es más difícil que determines si hay una alteración vascular, te imaginas, porque tomar los pulsos de la puntita del dedo chiquito es muy difícil. Pero bueno, en realidad cuando llegue al tratamiento y uno lo abra para tratar de verlo, si a ambos lados los colaterales, tanto nerviosos como vasculares, se mantienen bien, quiere decir que bueno, habrá una buena vascularización. Si no, ahí únicamente detectar la alteración vascular va a ser por falta de relleno capilar del dedo. No, de nada. Profe, una consulta. Sí. Si no me equivoco, ¿teníamos que ver síndrome compartimental o lo tenemos que buscar aparte? ¿O en una clase? No, síndrome compartimental, no sé si entraba para esta, pero ¿ustedes lo tienen como en el temario? Sí, decía síndrome compartimental y osteomielitis. Claro, la osteomielitis como complicación. Síndrome compartimental, a ver, espérenme, después lo que les dije es la éstasis circulatoria, pero puede también, no me corten. A ver si lo... Hola, ¿ahí se ve? Sí, profe, se ve. Bueno, miren, si quieren, o sea, el síndrome compartimental es aquel que dentro de la fractura expuesta devenía si uno se olvida de hacer esas amplias fasciotomías. Hasta ahí me siguen. Sí, profe. Sí, profe. Claro, pero bueno, el síndrome compartimental también existe como una entidad sin necesidad de venir de una fractura expuesta. O sea, la tradicional paralítica, ese golpe que te dan en el muslo jugando al fútbol y que hace que el muslo se te ponga gigantesco, si estamos en presencia de un hematoma intramuscular, o sea, donde la fascia muscular del muslo no fue lesionada, ese hematoma sangrando adentro del vientre muscular puede dar también un síndrome compartimental. Entonces, a ver, por definición, como yo les dije recién cuando hablamos de las fracturas expuestas, la definición de un síndrome compartimental es el aumento de la presión intersticial dentro de los tejidos, ¿sí? En un compartimiento osteofibroso que es cerrado e inextensible. Esto es en un síndrome compartimental que no tiene que ver con una herida como una fractura expuesta, olvídense, ¿sí? Por cualquier golpe, ¿sí? Esto compromete la microcirculación y la función, ¿sí? Del mismo componente del grupo muscular. ¿Por qué? Porque hay una compresión y cierre de pequeños vasos con éxtasis y una isquemia muscular por una disminución del riego sanguíneo y que en 8 horas puede llevar a la necrosis. Hasta ahí es lo que vimos también que podía pasar en una expuesta. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Cómo los clasificas a los síndromes compartimentales? Los podés clasificar como agudos o crónicos. Todos los agudos van a ser por una contusión
que obviamente provoca un hematoma en ese vientre muscular sin una traducción al exterior, ¿sí? Entonces, la contusión que te provoca un hematoma te puede dar un síndrome compartimental. Puede no haber habido un golpe, y si no en la práctica deportiva, sencillamente un desgarro. El desgarro de las fibras musculares provoca un sangrado que, como no afectó a la aponeurosis que recubre el músculo, que es inextensible, ese sangrado, ese aumento de volumen se va a dar comprimiendo hacia el interior. También puede haber dentro de los agudos aquellos que se provocan por fracturas, que es lo que acabamos de ver, que sean expuestas o cerradas lo pueden provocar, por compresiones prolongadas, me refiero a un yeso que esté muy apretado tratando de mantener la reducción de una fractura de muñeca y que comprima tanto el miembro superior que por lo pronto pueda dar un síndrome compartimental, por quemaduras donde la parte de piel y tegumentaria se hace tan rígida, tan acartonada, que los sangrados que se puedan provocar a posterior hagan que tampoco pueda haber una exteriorización a través de la inflamación de ese sangrado interno que hay, o por una hemorragia interna directamente sin ninguna de estas causas aparentes que podemos ver en un hemofílico. ¿Cuándo podemos ver un síndrome compartimental que no sea agudo, sino que es crónico? En aquellos deportistas que hacen esfuerzos musculares excesivos en forma repetitiva durante una determinada cantidad de tiempo. O sea, acuérdense, agudos o crónicos, ¿sí? Los agudos, todos estos que hablamos recién, contusión, desgarro, fracturas, compresiones prolongadas, quemaduras, y los crónicos en los deportistas por esfuerzos musculares excesivos. ¿Cuál es la génesis, entonces, del síndrome compartimental? En realidad es la disminución del tamaño del compartimento, ¿sí? Que si fuera a posterior de una cirugía, puede ser por el defecto en el cierre de la fascia. Yo abro un paciente para operarlo de cadera, abro los grupos musculares, y cuando después de que hago la operación de cadera, como ya veremos cuando veamos fractura de cadera, voy cerrando los planos musculares, ¿sí? Y por ahí cierro de más o aprieto mucho o provoco un defecto en el cierre de la fascia, ¿sí? Por vendas o yesos compresivos, como decía recién, con una venda elástica por X motivo, me extralimito en la fuerza que estoy haciendo, o hago un yeso que trato de que me mantenga una fractura de tibia y peroné que tiene poco desplazamiento, o de muñeca, para que la fractura se pegue sin llegar a necesitar operarla, pero el edema puede más, entonces esto también me trae una disminución del tamaño del compartimento. Por presiones externas localizadas, por ejemplo, tengo un politraumatizado, en algunos casos cuando se utilizaban para la fractura del pelo y los pantalones anti-shock, o sea, como pantalones que se inflan con oxígeno, con aire para que compriman, ¿sí? O por un síndrome de aplastamiento, pacientes que, bueno, te lo traen, pero provocado porque se derrumbó una casa, una pared encima del paciente y durante mucho tiempo estuvo bajo los escombros, o por quemaduras, como decíamos recién, donde la piel deja de ser extensible, piel y partes blandas, precisamente por quemaduras de tercer grado que abarcan grandes superficies corporales, ¿sí? Como el tronco, por ejemplo, que evitan muchas veces hasta la discusión para la respiración. Son los signos clínicos, entonces, de un síndrome compartimental. Acuérdense de las 6P, ¿sí? Una es pain, que es dolor a la movilidad pasiva. El paciente viene con un yesito que le hicieron por una fractura de muñeca y me dice, me duele mucho el antebrazo. Si ustedes le hacen una extensión pasiva de los dedos, extensión, no flexión, y el paciente esa extensión le da dolor en los vientres musculares que hay en el antebrazo antes de llegar al codo, o sea, donde están los extensores y flexores de los dedos, evidentemente te está hablando de que hay un sufrimiento del grupo muscular a ese nivel. Otra P es la depresión, ¿sí? Hay un aumento de la presión sobre ese compartimiento, ¿sí? Que es lo que está provocando el dolor. Muchas veces esto trae aparejado que haya una palidez distal, claro, está habiendo menos circulación, entonces el relleno capilar en la punta de los dedos o en los dedos en general hace que se tornen más pálidos. Ya cuando sigue avanzando esto, te va a llevar a parestesia o hipoestesia. El paciente te dice, sí, sentía un dolor bárbaro en el antebrazo, pero ahora lo que siento es un cosquilleo en toda la punta de los dedos. Ya cuando el paciente tardó mucho en consultar y el cuadro siguió, tal vez venga con una parálisis, no puedo extender los dedos, ¿sí? Tengo una necrosis isquémica de Wolfram, que se llama, o sea, donde se necrosaron todos los grupos musculares extensores de los dedos a nivel del antebrazo. Y obviamente si viene demasiado tarde, cuando viene el paciente ya con todas las otras P, que ya pasadas por alto, y vos tratás de buscarle pulso, y el pulso no existe, hay una ausencia de pulso, obviamente acá ya es tarde,
ya hubo una necrosis, ¿sí? Las localizaciones, las más frecuentes de los síndromes compartimentales van a ser los compartimentos musculares de la pierna, ¿sí? Gemelo, sóleo, ¿sí? Zona gemelar, los compartimentos del antebrazo, como hablábamos, inmediatamente a la flexura del codo distal tenés de la cara anterior, tenés todo lo que son los flexores, y de la cara posterior, todo lo que son los extensores de la muñeca y de los dedos, los compartimentos del muslo, ¿sí? Tanto el cuádriceps por delante o los isquiotibiales por detrás del compartimento muscular, del compartimento del muslo, o los compartimentos glúteos, ¿sí? A nivel de la cadera, los tres glúteos, o del deltoides a nivel del hombro. Estas serían las localizaciones donde por un golpe, ¿sí? Puede tener con mayor frecuencia por ahí algún hematoma que esté provocando un síndrome compartimental. ¿Cuál es el tratamiento médico? Bueno, el tratamiento médico obviamente apunta, de acuerdo a cuál haya sido la causa, a controlar el shock en el que se encuentra el paciente, si esto deviene en un traumatismo de alta energía, a una hipovolemia, si es que aparte es un factor de agravamiento, o sea, tuvo una herida en la cual perdió, tenés que transfundirle sangre por estar con un hematocrito con una hemoglobina baja, mantener una temperatura corporal adecuada, ¿sí? Acuérdense que si tuviéramos una baja de la temperatura también teníamos una vasoconstricción, entonces menos circulación. Si también tiene alguna profilaxis en la falla renal, ¿sí? Porque si hubo hematomas con elementos formes de la sangre que haya viajado, también pueden provocarle una insuficiencia renal. Controlar el uso de anticoagulantes en pacientes que estén presentando un hematoma postraumático y que a su vez están anticoagulados por algo, ¿sí? Que lo único que va a hacer es favorecer que ese sangrado interno se siga dando. Y con corticoides para disminuir el impacto del edema inicial por cualquier contusión o golpe que haya tenido. El muchacho trabajando al fútbol, le hicieron una paralítica, yo lo voy a tener en la guardia, en observación, con la pierna en alto para saber si en algún momento debo abrirlo o no. Y seguramente lo primero que hago es ponerle un corticoide y tenerlo a la espera de que remita el edema, ¿sí? Por ejemplo, el muslo. Si todo esto fracasara, tengo que ir al tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico para un síndrome compartimental, ¿en qué consiste? En la descompresión, ¿sí? De todo el compartimento muscular que se ve afectado por una fasciotomía, como habíamos hecho en las fracturas expuestas. ¿Esto en qué consiste? Si abro la piel del celular y donde veo la fascia muscular que está tensión, le hago un corte a lo largo de todo el grupo muscular, voy a ver cómo todo el grupo muscular se hernia hacia afuera, y después, una vez que lo sigo manteniendo internado y diferido, en la medida que todo esto vuelva a su lugar, que se haya desematizado, que ya no corra el riesgo de que comprima elementos nobles como arterias, venas o nervios, entonces hago un cierre cutáneo de esa piel en forma diferida. Hay fasciotomías que son unicompartimentales, ¿sí? Hay fasciotomías que son unicompartimentales, por ejemplo, si estoy hablando de una pierna, puede ser por vía externa, paralela al peroné, como les pongo ahí en la foto, ¿sí? Desde la cabeza del peroné hacia abajo, abro todo lo que es la fascia de los peroneos. Si me meto superficialmente hacia atrás y hacia adelante, también estoy descomprimiendo la fascia gemelar, ¿sí? Y después dejo la herida abierta, como se muestra ahí, más allá de haber separado la celda anterior y la posterior. Estos son detalles de técnica, hacia adelante, la inserción del sóleo, el peroné, el tibial posterior, flexor, todo lo que dice acá en la técnica, pero la idea es, se abre así como ven en la primera foto y queda como en la segunda, o sea, queda esa herida abierta de piel y celular subcutáneo que a posterior, una vez que se desematice, se va a cerrar. Si fuera en el muslo, prácticamente lo mismo, o sea, desde el trocánter mayor, ¿sí? Hasta el cóndilo externo, yo puedo bajar a lo largo de todo lo que es el tensor de la fascia lata, hacer una incisión de piel y celular para que tenga por donde herniarse el grupo muscular y irme hacia la senda anterior, al compartimento anterior, si estuviéramos hablando de alguna lesión en alguno de los componentes del cuádriceps, basto externo, basto interno, recto anterior, o irme hacia isquiotibiales si el compartimento que está, digamos, comprometido por ese aumento de presión, fueran los isquiotibiales. Pero la fasciotomía la inicio por externo, ¿sí? No por interno, que es cuando tengo los vasos. ¿Cuáles son las complicaciones del síndrome compartimental? Bueno, como decíamos recién, si esto continúa, podemos llegar hasta una gangrena por una isquemia prolongada de ese miembro, ¿sí? Puede haber infecciones óseas y de partes blandas. Lógicamente, si tuve que apelar a un tratamiento quirúrgico,
y no tomo los recaudos de que ahora acabo de hacer una herida que potencialmente se puede infectar, bueno, puede pasar que se me infecte. Si esto fue provocado por una fractura, lo que decíamos recién, como un defecto en el aporte sanguíneo, puede haber un retardo de consolidación. Esto es cuando el síndrome compartimental pasa a formar parte de una fractura expuesta, como vimos. Puede haber un déficit funcional de esos grupos musculares donde haya quedado algún área de necrosis que después a futuro no funcione, y esto me puede traer una disminución de la movilidad de ese grupo muscular que había estado afectado. Todo esto también, más allá de que evite ese sangrado interno y demás, puede traer una fibrosis, a veces alguna retracción, ya sea de la fascia muscular o de las partes blandas cuando la suturé en forma secundaria. Puede haber una mortalidad por una insuficiencia renal aguda, como habíamos recién hablado, por una brusca movilización de la mioglobina. ¿Sí? La mioglobinuria masiva te puede llevar a una insuficiencia renal aguda y la cual no tratada te puede llevar a la muerte. Como conclusiones de un síndrome compartimental, más allá de lo que lo vimos en la fractura expuesta, acuérdense que el síndrome compartimental te obliga a un diagnóstico precoz, ¿sí? Y a un tratamiento inmediato. ¿Sí? O sea, no subestimar ese miembro que viene inflamado, pierna, muslo, brazo, ¿sí? Con que es una inflamación por el golpe nada más. Si está provocado por un yeso que está colocado, hay que hacer un hendido en el yeso, o sea, hacer toda una abertura en el yeso que afloje en cierta manera la fuerza circunferencial que está haciendo ese yeso sobre ese miembro, y ante la duda, si veo que el paciente puede estar muy complicado, ante la duda remuevo todo el yeso, no importa que se pierda la reducción, no importa que a futuro algo que por ahí con yeso era no quirúrgico se transforme en quirúrgico porque el fragmento se va a volver a desplazar, eso es lo de menos. Primero tengo que tener un miembro que poder atender para después poder atenderlo. Entonces, si el yeso está muy comprimido o está provocando un síndrome compartimental, o le hago un hendido y veo si con esto alcanza, o directamente lo remuevo. El examen en el interrogatorio para identificar esto en el paciente en el momento adecuado es muy importante. O sea, acuérdense de la 6P, tipo que empezó con, tiene el antecedente del golpe, tiene el dolor, transitó también por ese momento en que ustedes lo ven y que tiene poco relleno, le hacen una extensión pasiva y le duelen los grupos musculares que están adentro del yeso o en el lugar donde tiene el hematoma muscular, y que persiste, ya sea con algo más, como por ejemplo, qué sé yo, tuve cosquilleos, parestesias o algo por el estilo, es un paciente que queda internado en observación. Corticoides en principio, que seguro que no es lo que él tomó, para ver si mitigan con corticoides y con hielo la presión intersticial, y si siguieran aumento el dolor, no bajar y demás, los obliga a meterlo a quirófano y a hacer una fasectomía. Como puse ahí, internar ante la más mínima sospecha, no se queden con que fue el golpe, vuelva mañana o de acá en 48 horas se le va a pasar, porque si no le das las pautas de alarma a las cuales él tiene que tener en cuenta para saber que tiene que volver de urgencia, es un peligro. Si se puede, como muchas veces se puede hacer, pero hay que tenerlo, hay que medir de inmediato la presión intercompartimental. Hay aparatitos que vos pulsás con una aguja el grupo muscular y te puede decir la presión que hay adentro de los tejidos. No se cuenta en todos lados con ese tipo de aparatitos, pero bueno, si se los tuviera ante los signos de síntoma y sospecha, medir la presión intercompartimental sería bueno. Y si no, ante la duda, descomprimir en forma precoz a través de una fasciotomía amplia o ampliada todos los compartimentos que estén afectados por este hematoma, por este edema. Y si vos lo abrís y ya lleva unos cuantos días, suponte, y cuando abrís la fascia muscular que vos decís, bueno, acabo de hacer la fasciotomía, ahora va a estar todo bien, ves que ya hay tejido muscular necrótico, porque esto ya lleva un tiempo, o que es sospechoso porque no responde a la pinza, como habíamos dicho algo, es mejor en ese mismo acto que hiciste la fasectomía que reseques todo el tejido muscular que te parezca que ya se haya necrotizado, porque esto en 48 horas va a ser un poco infeccioso también para ese miembro, ¿sí? Y después, internado siempre hay tiempo para hacer lo que se llama el cierre diferido. Es una herida que vos vas a curar todos los días, que en la medida que veas que los bordes de piel ya te dan porque disminuyó el contenido de ese miembro, entonces ahora te sobra continente, bueno, después el cierre se puede hacer un cierre diferido de la herida. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro, bueno, entonces ahora vimos lo vimos como entidad separada de lo que fue la fractura expuesta. Pero si pagan una fractura expuesta también se puede dar. ¿Está?
Bueno, ¿alguien tiene alguna duda más? Después, profe, ¿podría facilitar el PowerPoint para subirlo a Miel o va? Sí, no me molestia. Sí, habitualmente, de las dos, decís vos, de expuestas y de claro, de todo. Sí, habitualmente la doctora Susana lo sube, pero yo no ¿listo? puedo decirlo. Sí, no hay problema. Gracias. Bueno, chicos, que tengan buenas tardes, mucha suerte, nos vemos. Gracias, profe, que tenga un día. Chao, gracias. Chao, profe, gracias. No, por favor, profe. Chao.